Buenas noches, culinarios preciosos. Buenas noches. Vamos a acomodar por aquí la cámara, chiquillos, para empezar a preparar el día de hoy una deliciosa cena, mis corazones. Vamos a preparar una deliciosa cena, chiquillos, el día de hoy. Les tengo una receta súper facilita. Vamos a preparar una receta. Bueno, nos vamos a transportar en aquellos lugares de Perú. Vamos a hacer una receta peruana, que es una receta de uno de los seguidores de aquí del canal, chiquillos. Y pues el día de hoy, miren, aquí tenemos los ingredientes. Va a ser una receta súper sencillita, pero miren, yo tengo un gran reto el día de hoy. Este reto es para mí, chiquillos, ¿ok? Primeramente les doy un besote y la bienvenida a todas esas personitas que llegan el día de hoy a acompañarnos en esta transmisión donde vamos a preparar una deliciosa cena bien facilita, oigan, ¿ok? Facilísima para aquellas personitas que dicen, ay, ya no sé qué hacer de comer, pero ¿saben qué? No quiero hacer tanto merequetengue. Pues miren, aquí les voy a compartir esta recetita bien sencillita. Y el reto que es para mí, chicos, es que voy a verme el reto si me puedo preparar este lomo saltado en el tiempo de 30 minutos. ¿Para qué? Para poderles demostrar a ustedes que sí se puede hacer una receta así como estas, bien rapidito, bien fácil y sobre todo bien perris, llena de sabor, ¿ok? Entonces vamos a empezar, chicos, no les voy a quitar más su tiempo, vamos a empezar a traer todo lo que vamos a necesitar, ¿ok? Así es que bienvenidos y vamos a darle, chiquillos. Miren, pues entonces aquí, miren, yo esto que tengo por aquí, yo estoy aquí en Baja California, chicos, para las personitas que no nos conocen o personitas que son nuevas aquí en el canal. Nosotros estamos transmitiendo desde aquí, desde Baja California, Tijuana, Baja California del norte de México, chicos. Y miren, yo para poder hacer esta receta pude conseguir estos ingredientes, ¿ok? Les voy a mostrar. Bueno, aquí así. Miren, esto yo lo conseguí, fui a pedir lomo y me dieron este diezmillo, ¿ok? Así es que si ustedes también, o sea, porque obviamente no sé exactamente qué tipo de carne es el que utilizan allá en Perú, ¿verdad? Y dije, ok, vamos a hacerlo. Me recomendaron este y dije, ok, lo vamos a hacer. Lo único que voy a hacer es que voy a limpiar el exceso de la grasita, ¿ok? Si ustedes tienen alguna otra opción de carne mejor que esta o igual lo quieren hacer, pues vamos a probar, vamos a calar qué jugosita y cómo nos va a resultar este diezmillo de res, ¿ok? Y para eso, miren, vamos a necesitar, ahorita voy a traer el cilantro, pero también vamos a ver si nos ocupamos un poco de perejil. Este perejil es el perejil, perejil liso, no sé cómo lo conozcan ustedes, chicos, porque acuérdense que está el perejil chino, ¿ok? Entonces, mírenlo bien, es casi, hagan de cuenta que es el gemelito del cilantro, pero tiene un aroma distinto, ¿ok? Y después, miren, tenemos los tomatitos por aquí ya bien lavaditos. También vamos a necesitar cebolla morada. Y obviamente para esta receta lo importante de todo esto es el ají o chile. Bueno, nosotros le decimos chile, este es un morrón, así lo conocemos en Baja California, y pues obviamente allá en Perú lo conocen como ají, ¿ok? Pero bueno, es algo súper sencillito. Aquí tenemos los ajos donde con esto vamos a hacer la pasta de ajo que se va a necesitar para preparar esta receta, y pues ustedes están viendo sus respectivos aquí condimentos. Ahorita les voy a dar el paso a paso cómo vamos a preparar este delicioso platillo, y sobre todo vamos a acompañarlo con un arrocito, que es un arroz blanco. Lo vamos a hacer también bien sencillito, y vamos a preparar unas papas fritas para acompañar. Pero como les comento, el reto mío en este momento es preparar este lomito en 30 minutos, ¿ok? Así es que voy a empezar a correr el tiempo desde que empiece a preparar esto, chiquillos, ¿ok? Sí, amor, para hacerlo en un tiempo rápido. ¿Qué es eso, mi amor? Con el pantalón lo voy a tapar, así. Ah, no, yo le pongo, mientras tápalo si quieres con eso, pero le voy a poner otra cosa. Ah, bueno. Ok, pero bueno, entonces vamos a darle, chicos, ya no vamos a quitar más tiempo, vamos a traer lo de las papas, lo del arroz, y vamos a empezarle a poner tiempo a esto, ¿ok? O sea, este reto es para mí, pero yo me quiero sentir a ver si puedo cumplirlo, ya que normalmente me hago loquita y tardo un montón, así es que ahora lo voy a hacer lo más pronto posible, ¿ok? Pero bueno, vamos a darle, chiquillos. Santiago, ¡Ay, Héctor!
Sí, dice Héctor, buenas noches, Ingrid. Saluditos, Héctor, para ti, para tu esposa Reina, para Lunita, Megan, Tania, te estamos viendo en vivo, te manda estos corazones. Ay, muchas gracias. Igualmente dice saludos a tu esposo. Saluditos te manda la familia de Héctor y Héctor, mi amor. Muchas gracias, dice mi esposo que igualmente. Sorry, leímos al mismo tiempo. Entonces me voy a empezar a hacer rapidito eso. Las papas, bueno, es que este platillo tiene que llevar papas, ¿no? Amor, me voy a empezar a poner a cocinar. ¿Yo me vas a ayudar aquí un ratito conmigo? Sí, te voy a ayudar. ¿Me ayudas a leer? Sí, es que yo para no estar leyendo al mismo tiempo porque me... Ah, no va a estar hablando inglés, los que son iguales. Ah, los que son en inglés ahorita nomás los voy a mandar un saludito. Te pone Héctor, dice, nos deja Lunita me ve bien con ese color, dice, pero con ese color. Dice Lunita, ay, muchas gracias, Lunita preciosa. Dice nuestras hijas Lunita, Megan, Tania, que se te ve bien ese color. Muchas gracias, la verdad. Un abrazote, dice Itzelita preciosa. Dice, ok, ya estabas aquí, mi reina Itzel preciosa. Buenas noches, Jan. Dice, ¿cómo está don Johnny? Ingrid dice, buenas noches, Jan Ramírez. Aquí anda don Johnny, complaciendo a los seguidores con las recetas, mira. Ahí voy para allá para no estar visioneando desde este rumbo. Es que, ¿sabes qué, amor? Todo lo tenía ahí, menos las papas. Ya sabes que a la mera hora se me olvida algo. Y acuérdate, ya no me voy a entretener mucho para poder hacer en el tiempo estimado que me puse yo solita. Porque la idea es que las personas se animen a hacer este tipo de recetas y que miren que no están nada complicadas. Y más que nada que la Ingrid, pues sí, en el live como que se emociona tanto y se agarra wiri, ¿no? Pero ahorita vamos a ponernos este reto súper fácil. Entonces, saludcita, salud. Vamos a empezar. Ya empezó mi bebé a estar con sus cosas. Ay, Dios. A ver, yo les voy a leer poquito lo que voy poniendo aquí, todo el merequetengue. Dice Carmen Hernández, buenas noches, Ingrid. Dice, qué rico. Muchas gracias, Carmen, si andas por aquí. Buenas noches, mi reina. Saluditos, corazón. Y muchas bendiciones. Híjole, ya me pasé. Ahora, este trapo lo voy a tener que poner aquí aparte porque eso era aceite. Bueno, es aceite. Entonces vamos a brindarle un poquito de espacio. La cebollita. Ok, y vamos a poner así. Un cuchillo pelapapas. Cuchillo, pelapapas y por lo pronto vamos. Miren, chiquillos, ya compramos pelapapas. ¿Se acuerdan que estábamos haciendo con el pelapapas ese chiquitín que nos quedó? Pues ya ahorita, ahora sí. Ya tenemos ese pelapapas. ¿Verdad, amor? Porque el otro ya estaba más para allá que para acá. Hoy creo que este se va a tener que hacer para atrás. Porque así como que sentí que no está cómodo. Uy. No les puedo leer. Dice, hay otra receta que son los anticuchos. ¿Qué vienen siendo los anticuchos, Jan? ¿Qué vendrá siendo eso? Oye, y por cierto, vamos a hacer la receta lo más parecido. Bueno, es que no sé si exactamente tenga que llevar acuérdense, ¿cómo se llama, amor? La salsa esa. La salsa de ostión, exactamente. Ahorita le vamos a dar una lavada a las papas, ahorita rapidito le voy a dar unas lavaditas. Yo nada más voy a hacer 3 papas. Bueno, voy a picar 3 papas. Voy a hacer comida para 2 personas. Ahorita les voy a decir las cantidades que voy a... Bueno, estos son para la guarnición. Bueno, es que es parte del platillo, ¿no? Pero ahorita les voy a decir cómo lo vamos a poner nosotros aquí. Obviamente esto va como montado de una manera así como los platillos japonés, ¿no? Que va el arroz y luego
¿cómo se llama, mamá? La proteína y todas las verduras, así como una cama de arriba. O el guiso, no sé cómo le digan ustedes. Pero ahorita les voy a mostrar cómo lo vamos a preparar. Cómo lo vamos a hacer. Es lo mismo, chicos, nada más que al momento de servirlo lo vamos a servir así como separadito, ¿ok? Pero es la misma cosa. La misma cosa. Andan muy rebeldes ahora, ¿no? No, ¿qué como? Siento como que no. Ok, yo creo que con esas 3. Yo ya me había pasado y había traído 4, pero no, vamos a ponerla por aquí. ¿Mandé? Y se me cayeron muchas cáscaras del piso de... ¿Qué dices, amor? No, ¿qué te queda con anticuchos? Como que no te recetan anticuchos. Pero que son los que anticuchos. Corazón de res, pues nunca lo comí ¿Corazón de qué? de res. Corazón de res. Ya se atoró. Ya, pero ya se levantó. Ya ves que te había dicho que el corazón estaba bueno, que tiene un sabor como el hígado. Más o menos. No está así como que mal. No, a mí no me gustaría comerlo. No, ya sé que no te gustaría comerlo. No son como que de tus... No, pues nunca no estoy acostumbrado a comer corazón. No es como que de tus agradados esas cosas. Pero bueno. Voy a continuar con esto. Miren, chiquillos. Entonces ya quitamos todo Ay, déjenme voy a traer un trapo húmedo para ir limpiando la... ¿Tiene frío? ¿Tiene frío? ¿Frío? Sí. No, pues es que me salí de bañar y obviamente me da... No, pues está fresquito. Sí, está fresco y como me salí de bañar apenas y todo eso, pues se siente así como fresquecito. Dice ya que si ustedes tienen una salsa roja para hacer eso. Pues quién sabe cómo lo vayas a hacer tú, La salsa roja. No sé, mira, yo miré una receta, ahorita les voy a enseñar cómo miré las recetas, ¿verdad? Cómo la preparan con los ingredientes que tenemos aquí. No sé si voy a hacerlo certeramente igual, pero voy a hacer todo lo posible, ¿ok? No sé cuál salsa, es que, ay Dios, de las salsas que yo miré, para ser sincera, no miré que ninguna, perdón, de las recetas que miré, no miré ninguna que le pusieran salsa. No, luego cerveza, pero cerveza no le eché. Yo miré y venían así, mira, venían con salsa de ostión, me decía opcional, obviamente porque pero son... soya, ¿no? Como... Ajá, y con soya. Pero yo creo que es como por el revoltijo, así como la comida china, pues. Es más o menos como los platos de la comida japonesa o los chinos. Nada más me voy como la japonesa, ¿no? Más o menos como ese tipo, por las salsas que usan, la salsa de ostión y esas cosas. Aquí vamos a preparar en este molcajete la salsa. Ay, ya me quedé con lo de la salsa. La pasta de ajo. El pajarito se le queda viendo al plumero. A decir, ¿cuántos pajaritos mataron para hacer el plumero? Para hacer el plumero. Ok. Miren, vamos a partir las papas. A mí me gusta partirlas en gajos, no muy delgados, pero tampoco que no estén muy gruesos. El Jan dice que debe dejar marinar 2 horas, ¿no? Está loco, No, ahorita vamos a hacerla así, mira. Lo del marinado y eso lo vamos a dejar pendiente. Vamos a hacerlo ahorita sí, pues para que se concentren los sabores y todo eso. Como tipo la cochinita, cuando hacen los adobos y todo eso. Pero ahorita como es el live, y lo vamos a hacer todo aquí desde cero, lo vamos a hacer de una manera fácil, práctica y sencilla. Ya para una receta ya más elaborada con los tiempos. Y por cierto, como dice con la pasta de tomate, que no sé, o salsa de no sé, yo dije de tomate. ¿Por qué dije de tomate? No lo sé. Pero con la salsa esa que dice, miren,
Esto lo voy a poner en poquita agua. ¿Para qué? En lo que preparo el arroz, para que se le vaya, ¿cómo se llama, amor? Para el almidón, para que vaya sacando más su almidón y entre más saque el almidón, pues más crujientes, más fritas van a quedar, ¿ok? Y eso pues lo voy a dejar así, porque obviamente estas no las vamos a preparar ahorita, ¿ok? Entonces vamos a hacer esto, vamos a poner el arroz, porque esto va a estar prácticamente en unos 15 minutos, 15 a 20 minutos. Y pues tenemos, acuérdense, 30 minutos para terminar, para hacer aquello. Entonces, no, el arroz yo ya lo tengo listo, ¿no? Lavado y todo. Y aquí voy a freír las papas. Aquí las verduras. Es que yo ya me tenía todo lo que iba a necesitar. Cada cosa que voy ocupando para ir haciendo la comida. Y acá me voy a poner a freír las papas. Pero es que tengo el espacio ahí como... ¿Por qué no va a meter en la freidora? No, porque ahí se va a hacer... No, es que no quiero mover ahí todo el... Sí. O sea, por el calor. No quiero darle tanto calor ahí. Y que vaya... Me da miedo que se prenda algo. ¿Sí me explico? Yo te la escribo ahí. Yo te la escribo ahí. ¿Quieres ponerte a freír allí en el refresco? No, tú quieres, acá lo puedes freír. Yo sea para que no batallar tanto. Si quieres pon la freidora entonces. Yo lo sé poner ahí en la estufa, pero está bien. No, yo porque no batallar es diferente. No batallo, pero no, ¿cómo te diré? Porque tendría que sacar más aceite. La freidora esa nada más. Ahorita vamos a ir pues entonces. No, Tengo que sacar de allá arriba porque esa freidora no se puede. Es que la freidora no se puede freír las papas si no lleva exactamente casi el litro de aceite. ¿Y eso es desperdicio? No, pues lo se puede recoleccionar cuando no está sucio, que no está quemado, pero ¿cómo te puedo explicar? Eso que tengo ahí poquito, no, como que no me rendiría para la freidora, pues. Si lo hago en un sartén, probablemente es menos lo que vaya a necesitar, creo, no sé. No sé, la verdad, no sé, ni sé. Porque hace un aceite de eso. Ya como traía ya la idea de hacerlas así, no preparé todo para hacerlo en la freidora, pues. Y el aceite que no hay arriba, ¿lo puso? Sí, es lo que te digo. Miren, ahí están las papas. ¡Ay, Dios! A ver, espérame. ¿Qué pasó? Voy a limpiar ahí donde se metió agua porque no carné. Porque si no... Ahorita les voy a leer. Ya me estoy... Ya, es que siempre que me pongo algo en la cabeza, como que después se me olvida porque me distraigo en otras cosas. Y dice, no te ha puesto nada. El último mensaje fue de guión. ¿Sí? Bueno, ahí voy rapidito con las papas. No es que le trapeé ahí porque si no se me va a ir va a ir tirando cosas en el piso y la verdad a mí no me gusta. Dice, a ver qué dice, unos artículos. Los anticuchos son de corazón de res. Debes cortarlos en forma vertical, lavar bien el corazón de res y quitarle la grasa que viene encima y de ahí lavarlo y luego cortarlo en trozos de un tamaño regular. Dice, si ustedes tienen o usan salsa roja para hacer aderezos. Dice que si tenemos salsa roja para hacer aderezos. Ay, es que no sabría como qué tipo de salsa. No sé, es que aquí se utiliza mucho como por la salsa de tomate. No sé si ese tipo de salsa digas. Con achiote tenemos un día. Ajá, también con achiote. Pues el achiote sirve como para hacer un aderezo natural con su colorante natural, pero es que no sabría si me diría de eso. Su marinada con ajo, ají, panca, pimienta, comino. Cerveza negra y... pero esta receta que está diciendo es para los anticuchos, amor. No es para la receta de ahorita, lo que está diciendo. De ahí dejar marinar un par de horas los trozos de carne y marinar y resolver. Ok, revolver. Ok, miren, pues ya, aquí ya tengo las papas. Vamos a poner por aquí un ladito las papitas. Esta la receta de hacer
¿Eh? Era para la del corazón. Sí, pero no estabas poniendo atención pues tú de eso y no. Me hiciste de otra cosa. Ok. Ay, Dios. Se escucha todo bien clarito, ¿verdad? Bien canijo, ¿verdad, amor? Ay, Dios. Entonces, miren, vamos a empezar aquí. Sencillito. La Ingrid se va a empezar a poner el arroz, chicos. Aquí lo vamos a poner. Primeramente, ay, no sé qué, traigo una garganta. Me siento como rara el día de hoy, no sé a qué se deba. Voy a llevar agua. No, aquí voy a vaciarlo. Es que tengo en esa tacita. ¿Dónde está? En esta tacita aquí tengo el arroz, pero ya lo tengo lavadito. Miren, nomás que esta taza me gusta utilizarla porque se me hace más práctica para sacar la medida del agua. Y aquí voy a utilizar una taza de arroz por 2 tazas y un cuartito de taza de agua para poderlo cocer. 2 tazas y un cuarto de agua, ¿verdad? Porque no sé si me dije bien. Me hago pelota. Una taza de arroz, una taza de agua. Ajá, una taza, no, por cada taza de arroz 2 tazas de agua o 2 tazas y un cuarto, dependiendo. Porque si le pones tomate, como el tomate lo hace jugoso un poquito, hace que haga un poquito más de vapor. ¿Entiendes? Sí. Si no, no se cose bien, pues. Y es que también tiene que ver mucho el tipo de arroz. Mira, yo le voy a poner esta. Ay, Dios. Ahora, ¿dónde dejé? Aparte te voy a decir una cosa, hoy no me he sentido como que bien happy ni nada, no me he sentido como una energía muy baja mía, no me he sentido muy a gusto. Y cuando ando así es como, yo creo es normal, como que andamos más distraídos de lo normal. Mira, ahí está la agüita y para esto, bueno, a mí personalmente, mira lo que voy a hacer. Es que me gusta a mí sazonarlo con ajo. Pero, ok, vamos a agregarle, yo lo voy a hacer así. Vamos a dejar que empiece a hervir el agua y mientras me voy a preparar un poquito de pasta de ajo para darle sabor. Un poquito de pasta de ajo, chicos. Miren así. Ok. Vamos a agarrar esta. Vamos a empezar. ¿Qué se escuchó? Un gato. Uy. Se escuchó raro, ¿verdad? Pregunta, Luisito Titán te pregunta, ¿eres de México? Claro que sí, Bichito Titán, sí, somos de Tijuana. Somos aquí en Tijuana, Baja California. Bien mexicanotes. Estamos haciendo esta receta peruana, bueno, estilo peruana, que nos recomendó un seguidor. Y pues vamos a probar algo diferente, ¿no? Ay, por cierto, qué bueno que me acordé de eso. Porque ocupo el vinagre blanco. Sí, ¿para qué? Porque también es ingrediente. Para matar el sabor, ¿no? No sé, la verdad. Ahorita, mira, es la primera vez que yo voy a probar esta receta. Y apenas vamos a ver qué mere que tenga. De que va a estar deliciosa, va a estar deliciosa. Por eso fue en vivo. ¿Quién, amor? Bichito Titán dice que lo adivinó. Dice, lo adiviné porque eso vi en dónde? En un en vivo. Lo adiviné porque eso vi en un en vivo. ¿Cómo? No lo entendí. No entendí qué quisiste decir, bichito. Es que ahorita estoy bien concentrada, corazones, porque no me puedo desapartar los ojos ni las manos, más bien las manos de lo que estoy haciendo, porque luego la Ingrid, ya saben que es cosa seria. Cosa
seria de que se atrasan las cositas. Pero ahorita no va a atrasar nada. Miren. Miren cómo vamos a hacer la pastita de ajo. Y esto lo estoy haciendo, ay, híjole. Mira, los tengo bien mal chuecos por ahí, perdónenme. No había visto. Esto lo estoy haciendo así porque esto es una idea. Bueno, me aconsejó Sazón Mexicano que hiciera así porque yo muy drásticamente en mi bowl le pego y le doy duro. Y sí es cierto, ¿verdad? Maltrato mucho los trastes yo. Es que soy muy brusca, pues. Miren, aquí falta poquito. Quiero que ustedes miren cómo sí sirve el molcajete para poder hacer este tipo de cosas. Miren, aquí está ya una pasta de ajo. Si necesito más, pues ahorita hago más, ¿ok? Ahorita por lo pronto lo que quiero es para ponerle aquí a esto, miren. Miren, a esto. Esto es lo que quiero. Ya está empezando a hervir el agua, si ustedes se pueden dar cuenta aquí. Entonces, bien sencillito, le voy a agregar la taza de arroz que ya tenía bien lavadita aquí, ¿ok? Y luego después de eso, ay Dios, se supone que debe de ser nada más arroz blanco, así, sin nada. Y le vamos a poner, híjole, pues es que sí, y como es pasta de ajo, ahí sí que le voy a medir, ¿no? Porque luego capaz de que te lo dejo, miren chicos, le voy a poner este poquito de ajo. Capaz de que le pongo mucho y luego a mi esposo le va a hacer más ajo que arrocito. Sí, soy vampiro, no me gusta. No, son días de música. no, sí, pero es que luego de repente cuando andas mañoso me pones peros para las cosas. Hay veces que sí te gustan y a veces que me dices no. Es que en algunas comidas es bueno, pues no en todas las comidas es bueno el ajo. Como cuando hacía los frijoles. Ay, me encantan los frijoles refritos con ajo. Sí, mucho pues, ajo y cebolla y con... pero no quemas el ajo, pues el ajo se quema, pues lo tienes que quemar para que se ponga bueno. Y ya después le empecé a hacer así, yo como siempre para darte gusto y de repente, No, y es que mira, sabe mucho ajo. Dije, ay Dios. porque le echaba el ajo casi a lo último, no lo último. No, yo nunca se los echo lo Yo último. yo le quemaba todo. Yo lo pongo a freír y a quemar. Por cierto, casi todo el tiempo se me quema. Y me quedan quemados. Le echaba muy poco frijoles. Me quedan quemados. Sí, es que siempre le vas a poner pero a todo para poder decir que lo hacía mal. No, es que ya, no, si lo hacía bien, pues, pero es que no es la misma que lo con la manteca. Y luego tú, espérame, y luego tú un día te gusta una cosa y otro día ya no te gusta. Así, manto. No, sí, que a veces no, todo me gusta, pero lo que no me gusta a veces es la preparación, que entonces no pongo. ¿Me explico? Sí, ya sé, es que sí, eres mañoso. Eres mañoso, que es diferente. Dísela ahí. Así que ni tú solo te entiendes, así es que déjame mi comida en paz. No, para ti no estoy comiendo molestar. Dice David que sí, ¿cómo estás? Hola David, buenas noches David. Dice, hola, ¿cómo van? Muy bien, gracias a Dios. Mira, estamos preparando. Mira, tiene buen sabor, ¿eh? Aunque sí, con el ajito y con la pura salecita. Sí, pero eso va a quedar así porque tiene que ser blanco nada más así. Ya le puse, señorito. Perrucho. ¿El arrojado le metiste o qué? No, le puse la normal, para el arroz. Para la otra ya vamos a... Ya, amor, no seas perrucho. Ay, aparte otra de las cosas que ya me equivoqué por tu culpa. Yo quería hacer las papas aquí. Oye, entonces, ¿qué? No me estés chantajeando ni manipulando, ¿eh? No, que se Mira. te distraigo. Síguele. Mira, entonces ya voy a empezar. Ahora sí vamos a empezar. Voy a poner atrás el arrocito porque a mí me gusta esta parte para ir poniendo... ¡Ay, qué tonto hice! Lo voy a poner a fuego bajito porque ya está hirviendo, miren. Ya está hirviendo. Entonces ya cuando está sirviendo hay que ponerlo a fuego bajito para que se empiece a hacer vapor y se empiece a reventar los granitos de arroz, ¿ok? Y aquí vamos a ir preparando todo el merequetengue de la carne. Entonces acompáñenme a preparar esto, chiquillos. Y gracias a esas personitas que nos están acompañando el día de hoy. Gracias por todos los likes que nos están dejando y por todo el cariño que nos dan y el tiempo que se toman para estar aquí acompañando a la Ingrid, a su esposo, estar aquí combatiendo la cocina, ¿verdad? Ay, es que miren, ustedes no me van a decir que no.
Pero los maridos son bien mañosos. Así es que miren, uno nomás hay que escuchar por aquí y decir sí, sí. Dice David que si vimos un tutorial de esa preparación, te pregunta. Que si vimos un tutorial, Sí. mira David, te voy a decir una cosa. Sí, miré. Sí, es que mira, de hecho miré en la página de Google, me metí a checar y miré varias recetas y obviamente como todas las personas, ¿verdad? Yo reviso varias. ¿Para qué? Para que entre esas 3, 4, 5 recetas que miré, para darme una idea si la preparación es similar a la que estoy, bueno, similar a la de Perú, porque ustedes ya saben que no todas las recetas son exactamente idénticas, al menos que obviamente sea alguien que sí sea de allá y que exactamente te esté dando los ingredientes, ¿qué es, no? Ajá, y que sepan que realmente sí va así, porque yo miré unas Amon que tenían... Sí, que no es la misma, muy que sencillos, un pues. chino, que un chino que hace comida china, ¿no? Y hay mexicanos que saben hacer la comida china, pero no es el mismo sazón. No es el mismo sazón, ajá, o le cambian al que sea un ingrediente, como miren, el día de hoy, aquí se supone que teníamos que hacer con salsa de ostión. Aparte de que no podemos encontrar, ¿verdad, Mo? Yo creo que eso se va a tener que encontrar en algún... Una marisquería sí se encuentra ya pero en el centro, sí. en el centro yo creo. Entonces vamos a usar la soya, ¿verdad? Entonces, y el ají, no sé si este sea específicamente el que también utilicen allá. Entonces, miren, está este. Otra de las cosas que me gustaría preguntar, chicos, ¿será que es posible que se necesitará hacer con perejil o es con cilantro? Que por cierto, miré que decían que el cilantro lo conocen como culantro, amor. Culantro. Ajá, que allá en Perú. Ay, amor, en Perú. No, en el video, en el tutorial que yo miré, decían que el cilantro allá en Perú lo conocen como culantro. Entonces, a ver si es cierto, ya no alguien que sea de Perú, díganos esa verdad, porque yo no me quiero quedar con la duda de eso. Y la otra, chicos, y aparte otra de las cosas, chicos, esto, si será con perejil o con cilantro. Ahorita vamos a descubrir y si no, pues la Ingrid ahorita va a hacer la receta bien perris y como sea, ¿verdad? El chiste es comer y no quedarnos con las ganas. Así es que, si no saben, chicos, háganle como a la Ingrid, que no se les quiebre la cabeza. Ustedes improvisen como ustedes puedan. Entonces, miren, ya tengo pasta de ajo. La voy a dejar aquí pendiente, ahorita la voy a necesitar. No crean que se va a quedar así. Yo creo que con esto va a ser suficiente, ¿no, amor? Porque dice David que sí, culantro, que muy rara vez cilantro. Ah, ya ves, sí. ¿Eres de allá o qué? ¿Eres de allá, David? Cuéntanos. Porque ya huyó. Y Jan no se tiene que ir porque esta receta es de Jan Ramírez. Jan Ramírez nos sugirió esta receta. No me hace caso. Y va a ver Jan. No importa, mira, yo la verdad les voy a decir algo, yo soy contenta con poderles cumplir. Nosotros somos felices con poderles cumplir con algo y que sea... Ajá, sí, que nosotros les podamos cumplir con una recetita que a ustedes les guste mucho, que nosotros podamos hacer posible aquí en el canal, improvisarla y hacerla al modo también de aquí Ajá, para probar también algo distinto y así es como que un dar y dar. Ustedes también nos ayudan a probar cosas distintas, nada más que da la casualidad que aquí se las hacemos, ¿verdad, amor? Sí, pues un intercambio de... Ellos ven tus videos, tal vez hagan tu comida, pues tú, si ellos te pueden mandar. Sí, ustedes, exacto. No vamos a comer la comida que ellos hagan. Ándale, exactamente, como dice mi esposo, si ustedes nos quieren compartir recetitas que digan, esta receta me gusta mucho, me gustaría que la tuvieran en el canal o algo, aquí la preparamos como la receta de ya hicimos cochinita de cómo se llama, de sazón mexicano, ya hemos hecho recetitas así, chicos. Entonces, de esta manera todos nos ayudamos, probamos cosas distintas y pues nosotros somos felices también. Dice David que el perejil que algunos lo usan, pero que es con el cilantro. Entonces ahorita tengo... No cambia mucho y que sí es de Perú. Sí, ok, ¿cómo se llama, mamá? David, ok, David. Entonces ahorita aquí tengo cilantro, pero les voy a decir una cosa, yo me preparé y dije, no, Ingrid, como dicen, mujer preparada vale por 2. Entonces dije, me llevo el perejil, no vaya a hacerla. Miren, chicos, pues yo como les comenté de la carne, les voy a mostrar un poquito más, así para que ustedes miren.
Vamos a ver qué nos resulta esta carnita, ¿verdad? Y como veo que esta como que se está deshebrando, ¿verdad, amor? Vamos a cortar trozos así, mira. ¿Qué les parece si vamos a sacar unos trozos así como estos? Nada más que pues hay que quitarle... Aunque yo no le quitaría mucho el pellejito, ¿eh, amor? Se deshebra, me imagino. Sí. Qué buena. Mira. Miren los trocitos, más o menos, lo pueden dejar también así como tipo julianas, eso no hay ningún inconveniente, ¿ok? Nada más que a mí se me hace como que esta se deshebra así un poquito como rico, miren, y digo, no, creo que está bien así. Amor, no, vamos a dejarlo así, tampoco a mí, es que a mí no me gustan los trozos muy grandes, te iba a preguntar del tamaño, pero... Que se hacen chiquitos después. Pues, ajá, se hacen chiquitos también, sí es cierto lo que te iba a decir, se hará chiquito. Ok. Era más grande de lo que te dio el carne viejo. Oye, ya no leí los mensajes de Lunita, de Megan. Sí los leí, ¿verdad? Sí les dije, es que se me olvida. Ay, no, es que a mí se me olvidan las cosas. Y me quedo con mi conciencia. Como se me hace el pan, no lo he visto. ¿Eh? Es que nada más era un pedacillo que estabas picando. ¿Cuál? No, Sí, son como 700 gramos de carne lo que voy a utilizar. No, aquí está, miren, son 750. Pues no te creas, son como unos 500 más 200 de grasa. Bueno, ponle ponle que medio kilo, lo demás es de grasilla lo que nos dieron. Es que la verdad yo no conozco mucho de este tipo de carnes, yo la verdad, yo te soy sincera. Es que es de la misma como para asar, pero hoy la filetean, pues yo creo. Pues no sé, pero esta se ve que está... Dice David que mucha carne. Pero no los hace chiquitilla, ¿no? Se va a hacer poquito. Hay que quede para mañana, ¿verdad? Sí, hay que quede. El chiste es que sea rendidor. No, mira, y es poquito, mira. Y yo dije, todavía le voy a agregar bastante verdura para que se haga rendidor. Ay, es que a mí no se me quita la costumbre de querer hacer la comida así rendidora, pues. Nada más que ya después con este marido que tengo que me dice que hago mucho. Oh, que va. Ahora ya no sé qué voy a hacer. No, amor, es que más vale que sobre y que no falte. Dice Rulas, arriba el gallinero. Hola, Rulas, buenas noches. Sí, es el gallinero porque acuérdate que se agarró bailando el gallinazo. Dice que son como pues, 120 gramos por plato suficiente. 120 gramos por carne. Como 500 gramos. Ay, es que eso sí no lo sé medir, fíjate, cómo se debe de distribuir la... A eso lo voy a dejar ahí así nomás para que le dé. Si se hace caso a las cosas. No, yo digo bueno, ay, ni digas, porque tú dijiste que querías que ir comiendo como porciones. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces está bien, pero yo no sé medir eso. No sé cuánto debe de ir de proteína, de verduras y todas esas cosas. Lo que no me gustó es un nutriólogo. Lo único que no me gustó... Es que sí, a veces sí me hagan de ir porque la neta a veces... Miren, chicos, les voy a enseñar el arrocito. Se te muere, pues. Mira. ¿Ya vieron cómo está? ¿Ya quedó listo? Ok, vamos a dejarlo así tapadito. Un poquito para que se empiece a hacer con el vapor. Ok. Ay, amor, ya no me chequé el tiempo. Es lo que te digo, me distraigo en las cosas y ya no chequé el tiempo en cuánto voy a hacer esto. ¿Pero para qué te pones tiempo? No me puse tiempo, amor, olvídalo ya. Ya, es que tú siempre me vas a estar cuestionando de todo. No, es que si te pones tiempo, pues ahorita te presiono. No, amor, no, tú no sabes nada, déjame en paz. Ni sabes a lo que me estoy refiriendo, ni te voy a estar diciendo ahorita. Yo le dije a los seguidores para que vieran en 30 minutos y pueden hacer la receta. Porque hay gente que busca hacer algo rápido para de comer, ¿sí me explico? Y que miren que sí se puede hacer este tipo de recetas en ese tiempo. Y también ponerme el reto de mí de hacer las cosas que no sean tan tardadas. ¿Me explico? Sí. No es que yo tenga que tener el tiempo porque alguien me lo esté midiendo, yo sola, y para mostrarle a la gente que se puede.
dice David que él trabaja en un restaurante y que pues si me dejan guiarlo, pues si lo dejamos que nos guíe, que él nos ayude, encantado. Claro que sí, David, como dicen, aquí aprendemos de todos. Así es que la idea, ¿verdad, amor? Es ayudarnos unos con otros. No crean que la Ingrid sabe todo ni nosotros sabemos todo. Aquí la idea es aprender. Yo creo que con ese aceitito, ¿no, amor? Con la misma grasita de la carne. A ver, se supone que primeramente, a ver, ¿qué horas son, bebé? 8:50. 8:50, ¿y cuánto me aventé? Unos 10 minutos picando la carne. Ok, mira, vamos a poner, ya se debe estar caliente. En cuanto esté caliente vamos a ir agregando nada más la carne, una de las cosas. Mira, en las recetas que yo llegué a mirar, en una de ellas le ponían orégano y otro decía que de opcional le podían poner tomillo. Entonces yo dije, ay, le voy a dar el sabor con el tomillo. ¿Por qué? Porque se me hace como que muy simple, nada más con pura sal y ajo. ¿Me explico? Sí, dice David que primero sazona la carne antes, que le ponga sal, pimienta y comino. Ok, primero sazono la carne en lo que está ahí calentándose el merequetengue, ¿no? Lucas Carvajal te pone saludos, Ingrid y marido. Los de la casa. Los bebés de la casa, Lucas, buenas noches y muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Ay, Lucas, qué milagrazo. Y saluditos también de parte de mi esposo, ¿verdad, mi amor? Sí, claro. Es que como yo hablo mucho y grito, no lo dejo hablar de repente, pues. Ok, dice que primero le vamos a poner pimienta, ¿no? Ok, que primero le pongamos pimienta, ¿verdad? Aquí dice que pimiento. Ok. Dice yo creo el orden que sabe, sal, pimienta y comino. Sal, pimienta y comino. Comino. Y si sustituís que no tengo el comino, O sustituyelo. lo voy a sustituir, no lo tengo molido, lo tengo entero. Entonces le voy a poner nada más mejor tomillo. ¿Ok? Ok, le voy a poner tomillo. Lo voy a sustituir, chicos, porque no tengo el comino, lo tengo entero, pero siento que mezclarlo ahorita con la pasta de ajo, no quiero hacer tanto merequetengue cochinero. Ok, entonces de ahí la sal, nada más, ¿verdad? Sí. Nada más y la sal. Ay, espérenme poquitín. Ok, vamos a usar salecita. A ver qué tanto. Es que esta sal, yo la neta no sé si está un poquito normal como la otra, no sé si le eché mucha. Es que siento que no está muy fuerte como esta. Eso es a lo que me refiero. Y luego de ahí, pues vamos a darle una meñadita, ¿no? Pero pues, no quiere agarrarlo con eso. Dice, luego se agrega el aceite ya caliente, quita la carne, no mucho, importante no mueva la carne, si no soltará jugo y eso no se quiere. Ok. Entonces ya nada más lo mezclo, ¿no? O ya lo aviento así. No sé si se mezcla o no, pero vamos a darle una mezcladita para que se incorporen por todos lados, ¿no? Ténganme paciencia, chiquillos culinarios. Ténganle paciencia a la Ingrid. No sean malos. Entonces, mira, ya tenemos el aceite caliente, ¿verdad? Aquí ya nada más es eso, ¿no? Fíjate, él nos está dando otro paso y yo lo miré distinto. Es que cada cosa, ¿verdad? Cada quien tiene su manera de cocinar, ¿verdad? También respeto a esas personas que también se toman el tiempo de preparar su receta y compartirnoslas también a nosotros a su manera, porque se vale. Cada quien puede cocinar como guste, ¿no? Pero sí es como que diferente. Entonces dice que empecemos a poner los trozos de carne y dice que no mover para que no salgan jugos, ¿no? Dice que esta es la manera más fácil. Es la manera más fácil. Ok, David, porque se nos huyó Jan, ¿verdad? ¿Huyó Jan? Jan huyó. ¿Qué le pasa a Jan? No importa, pero mira, nos dio la recetita. Él ya sabe que estamos haciendo la recetita
Aquí que nos compartió. Y pues ya saben, cualquier seguidor. Ah, es que escuchó la receta de la otra, ¿no? Nos pasó otra recetita. Dice que hay otras recetas más laboriosas. Ok. Hay más laboriosas que esta, ¿no? Y creo que lo que quiere... ¿Esto qué se hace? ¿A fuego alto, fuego medio, fuego bajo? Yo pienso que a fuego alto bajo va a soltar jugo, ¿verdad? Y a fuego alto no sé si se vaya a llegar a quemar o a sellar muy, no sé, o sea, no sé el término de la carne. ¿Cómo Mira, aquí se ve que no pongo mucha carne, pero lo tenemos que hacer así, pues. Sí, es que voy a hacer bastante, David, para que sobre, porque te digo la verdad, a mí me gusta que me quede comidita, pues. Y si hago poquita, pues no. Está buena la opción, pues, hacerlo en 3 partes, pero más laborioso. Ah, para hacerlo en 3 partes, sí, pero luego los pobres culinarios los voy a desesperar. Entonces aquí ya no lo muevo ni nada, o las voy volteando cada vez que se seque. Se agradece para cuando lo quieras hacer acá más nice, pues. Ajá, mira, lo que cuando la haga la receta grabada y editada y eso ya les voy enseñando como por partes, así para que no sea más laborioso. Vamos a tratar de hacerlo, mira, lo más práctico para las personas que son principiantes y que se les salga algo facilito, ¿no? No sé si de una mediadita se le tenga que dar a la carne, después de que ya selló unos minutitos, eso sí no sé los términos, para decir la verdad. Dice el detalle es que la carne se va a hacer como guiso con esta cantidad. ¿Se va a hacer como? Como guiso. Oh, con mucha cantidad se va a hacer como guiso. Ajá. Queremos que la carne se dore con la sartén bien caliente. Con el sartén bien caliente, ok. Entonces lo estoy dejando ahí con el sartén bien caliente. Vamos a dejarla aquí, darle la volteadita y vamos a ir picando la verdura, ¿no? Sí, es que haz de cuenta que se va a hacer la carne esta y luego la carne, ya que esté guisada, se va a separar. Pues algo similar, pues no exactamente. Es como te digo, es como un peruano. Sí, es que tiene sus pasos a seguir. Pues tiene como no, mexicano, ¿no? Y es que te voy a decir una cosa, hay pasos a seguir pues de cada platillo, no creas que no, sí, que son mitos, pero a lo que voy es que aunque te la pases paso a paso, no nos va a quedar exactamente igualito. Como a él, pues como él, porque tiene su sazón la mano, pues así, para echarle los condimentos, las cosas, pues. No, y que debe de estar muy a fuego alto, ¿no? Sí. Ah, sí, eso siempre yo lo he dicho, cada persona tiene su sazón. Su humor, pues como su humor. Sí, pero no tiene nada que ver la mano y el sazón. Aquí es el proceso de elaboración, ¿sí me explico? Sí, pues yo te estoy diciendo que de igual manera paso por paso no sabe igual, pues. Es como un peruano o un chino que va a hacer comida mexicana, no te la vas a hacer igual que un mexicano. Ajá. Ah, no, eso sí es obvio. O sea, bueno. Cada quien tiene su mano. Pero por la idea es compartir la idea de cómo elaborar. ¿Okay? Eso se trata de aquí, de compartir las ideas y probar cosas distintas. Ok, entonces miren, vamos a dejar que la carne... Bueno, yo me imagino que para ir acelerando el proceso de todo este merequetengue, vamos a ir enfocándonos en esto, miren chicos. Que la carne se dore con el sartén bien caliente, se pone David. Con el sartén bien caliente, apenas está agarrando calor, mira. Como me imagino que fuego alto, sí, de hecho lo tengo fuego alto, mira. Miren chiquillos, los tengo a fuego alto. ¿Ya vieron? Así. Apenas está agarrando calor. Como dice David, y les digo algo más, ese es un plato de restaurante, dice, en la casa no sale igual. Por muchos factores. Sí, mira, yo miré. Que perdamos el cuidado, que no hay problema. Ay, muchas gracias, David. Sí, se te agradece. Yo no me siento mal, la verdad. Aunque yo trato de hacer las cosas como dicen. Pasó ya, pues, nunca la dio lo más posible.
Y aparte no, miren, les voy a dar un consejo. En esta vida no buscan la perfección, chicos, porque nunca la van a encontrar. Lo más importante es tener iniciativa para hacer las cosas y aprender algo nuevo, que eso es lo más importante que tenemos que valorar, que aprendemos algo nuevo y pues son experiencias bonitas el poder saber que podemos cocinar cosas distintas y que no nada más nos quedamos con el típico mismos platillos de todo el tiempo, ¿no? Así es que miren, es mi primera vez haciendo este platillo, no es originalmente como lo hacen en Perú, porque sí, yo miré que lo hacen como en un tipo bowl y luego al mismo tiempo que lo están moviendo, el flameo le tiene que dar como que buscar que la grasita de la carne en el aceite se prenda y que vaya flameando para que le dé un sabor ahumado. Es lo que dice David, pues dice que el sabor se obtiene del flameado. Ajá, y que son como un sabor ahumado y es un bowl, por eso te digo que lo hacen así como los tipo la comida japonesa. Sí, y yo miré eso, pero ajá, nada más que pues yo la verdad, para serle sincera, a lo mejor con la práctica y con el tiempo podría utilizar ese tipo de, ahora sí como se dice, esos términos de platillos porque no tengo la experiencia. Para cocina. Hay unos sopletes también que les puedo decir. No sé si le hacen con esa madre o los ponen en la que es la cosa. Sí, y eso supuestamente así se debe hacer. Mira, apenas va a agarrar calor. Pero bueno, la idea es que, miren, yo quiero que se animen así como la Ingrid, que no les tengan miedo a la cocina y digan, mira, aunque nunca he hecho una receta peruana, pero mira, vamos a intentarlo. Ah, y otra de las cosas que tengo duda, me van a tener que ayudar para ver lo del vinagre, ¿eh? Porque ahí sí que le tengo miedo al vinagre. Como casi no me gusta, nunca lo he utilizado más que en unas pocas veces que se ha hecho como la vez que, ¿no? Ajá, la vez que la abuela me enseñó. Ah, por cierto, un día le voy a mostrar esa receta de las costillitas que la abuela me enseñó a hacer. Y es la primera vez que utilizo el vinagre. ¿Gusta soda? No, pues está agarrando calor ahí a la carne. Lo de los chiles no importa, pues ya me atrasé un poquito entre las pláticas, ya valió cacahuate todo. No, pero yo sé que si alguien se pone fijo, sin estar quitando tiempo, o sea, sin estar haciendo otras cosas que le estén quitando, se concentran en la receta, sí la terminan en 30 minutos porque es una receta facilita. ¿Te paso algo más? ¿No? Pero bueno, mira, ya va a empezar a agarrar calor. Y yo miré que la hacían así como con lo flameaba, como, no sé, algo raro. Mira, pero a mí me está gustando cómo está quedando la carnita, ¿eh? A ver, vamos a dejar que agarre calor, no sé qué tanto debe de estar sellada. Y vamos a ir, ojalá y no me equivoque con la cocción, ¿no? Pero no, que se está cociendo esa carnita, miren, vamos a ir picando pues ahora como dicen por ahí, los chiles, ¿cómo le dicen allá? Ají amarillo. No sé si con este sea suficiente, yo creo que con este, ¿no? Sí. O va a ser mucho. Bueno, es que se supone que dice que tiene que ser poquita carne. Mira, eso no pasa nada. La carne esa que ahorita estoy poniendo a freír, si dicen que es mucho, la puedo separar, amor. Y te puedo dejar carne aparte. No, pero a mí en lo personal se me hace bien para el platillo que voy a hacer. Eso es lo menos, pues la intención era por hacerlo. No, yo por ti si no era, si no se te hacía que era mucho. ¿Se te hace que es mucho? No, es que acá tengo otro morrón. Por eso mi chiquita, pues, no, es que es un morrón, los dos son amarillos. Ah, ok. Ay, no. Son dos morrones amarillos. Dice que el aje amarillo es otro, pero... ¿El qué? El aje amarillo es otro, dice. El aje amarillo es otro. ¿Cuál es ese? Es que fíjate que yo también traigo la duda porque yo miré que sacaban uno amarillo
Más chiquito, es más chico, como parecido a este, pero más chiquito. No sé. Al parecer ese es el lápiz. ¿Eh? Al parecer tal vez ese sea el lápiz. ¿Cuál? ¿El otro que dice? ¿El que te digo? Dice que es como una bandera de la universidad. ¿Cómo? Lo leí, dice. Bueno, papá, ¿cómo estás, hermosa? Dios te bendiga, que tu familia y bendiciones. ¿Quién es, amor? Mira. Irán, buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Bendiciones también para ti. Mira, estamos aquí ya haciendo todo el merequetengue para esta receta que nos recomendó Jan. Ese Jancito, que es como los, ¿cómo dicen? Como los niños ya, de repente se desaparecen. Yo no sé si están bien así los morrones, miren. Dice Rodrigo Caballero, ¿qué es un zapallo? No, ¿Qué dice qué? pues que todo. ¿Qué es eso? ¿Zapallo o tomate amarillo? Ah, este es pimiento morrón, no sé cómo lo conozcan ustedes. Pero está albureando. Mira, no. No sé, a ver, otra de las cosas, ¿creen que está bien con ese ají? Dice que es cebolla y tomate. Ok. Que eso falta. Ahora la cebolla, ¿no? Cebolla, tomate en ajos. Dice que me lleva pimiento ya, pues. No, eso se la estamos agregando a nuestro gusto. Ah, no lleva pimiento. Es que no sé cuál es el ají amarillo ya. Y como la verdad no es como que vaya a encontrar exactamente aquí. Bueno, aquí en Tijuana no sé dónde podría encontrar exactamente los ingredientes para poder hacer la receta igualitita, exacto como allá. Pues creo que hay ingredientes que no los puedo encontrar. Pero pues estamos haciendo lo más posible, ¿no? La idea es no quedarnos con las ganas de probar algo diferente. No, te pone elegante, pone, ¿será habanero o chile manzano, el otro amarillo que está cerrado? No comprendí mucho. Luego, Rodrigo Caballero, ¿qué vamos a cenar? Te pregunta. Rodrigo Caballero, vamos a hacer, bueno, estamos intentando, corazón, hacer una receta estilo, ¿cómo se llama? Lomo saltado, estilo peruana, ¿verdad? Estamos intentando, porque les digo la verdad, tenemos los ingredientes exactos, como el ají, que es un chile específicamente que utilizan allá. Pero pues yo les voy a dar la recomendación para las personas que están en México o que están en un lugar así como yo que no lo puedan encontrar. Pueden sustituirlo por este chile que es, bueno, aquí lo tenemos como pimiento morrón. Y es miren. Acuérdense. Ah, Irán, sí, dice buenas noches mi esposo, Irán. Creo que sí lo escuchaste, ¿verdad? Perdón si interrumpí poquito. Miren, de hay en color amarillo, que es este morrón, hay anaranjado, hay rojo, hay verde. ¿Ok? Entonces, como yo miré varias recetas para ver cómo podía sustituir o qué chile era el que iba a necesitar, pues en varias recetas me dio sugerencias en ¿ok? Por eso es que opté por utilizar este. Okidoki. Mire, cebolla y tomate picado en gajo, dice. Luego Silvia. Así, miren, la cebolla en gajitos. Se pone lomo salteado. Oye, Ramírez, te vuelvo a poner, así lo estás picando bien, sí. ¿Sí? Ah, ok, thank you. Sí, es que es lo que traigo la duda, chiquillos. Yo no me agüito, yo hago las cosas, tengo la iniciativa, como dicen, tengo la iniciativa, me gusta aprender. Si ahorita no lo estoy haciendo bien específicamente, ya es... Ponen ya, tranquilo. ¿Qué es? La que tienes que falta el tomate, pues por eso se le Ah. pone. Ahorita le voy a poner el tomate, espérame. Ahorita se lo pongo. Yo creo que con esta cebollita, ¿no? Dice que tienes que sacar las semillas, dice que... Ajá, al tomate sí, porque lo tengo que hacer en gajos y no tiene que, como la semilla, todo eso suelta mucho jugo. Y lo picas en gajo igual, dice ya. Ok, la cebolla ya la tengo picadita, chicos. Ok, y ahorita ustedes me van a decir cómo la voy a ir... ahorita, ¿qué más voy a ir agregando? Siento que ya se me está... chicos, la carne ya se me está quemando. Yo digo que ya está. No se pasen. Yo digo que la carne ya está. No me digan que no. Porque ya está bien selladita. Bueno, no es que esté quemada, pues. Pero miren, yo miré proceso. No me van a decir que no. Aparte, a mí no me gusta usar el mismo sartén que está todo feo.
Entonces, para eso, miren lo que voy a hacer. Vamos a agarrar y poner la carne aquí. Me gusta Rodrigo Caballero que es de vaca. Sí, es de res, exactamente. Ay, no lo pude hacer así como lo tenía pensado, vaciar toda la carne, chicos. Miren, entonces lo voy a hacer así. Si es carnita de res y yo estoy utilizando diezmillo, chicos. Diezmillo es lo que me ofrecieron para poder hacer lo más parecido a esta receta. Y les digo eso porque no tengo mucha experiencia en carnes, así es que no sabría yo si me equivoqué o no. Miren. Se miran ricos los trozos, ¿no? Miren, se miran algo. Ay, sí. Y se supone que se debe usar en el mismo sartén, amor. Algo sole, ¿no? ¿Con estos trozos de carne? Sí. ¿Te gustaría? Ay, miren, chicos. Dice David, dice, te pone que sí, que resérvela y que no laves el sartén. Lo hago en este mismo sartén, David. Entonces, no lo cambio. Es que creo que este saborcito se necesita, no sé, porque yo miré que lo hacían con otro sartén distinto para las verduras. A ver, ustedes díganme, ¿qué me recomiendan? ¿Aprovechar este saborcito y aquí hacer las verduras? ¿O me voy haciendo allá? Pues ya te dice que en el mismo sartén y pues yo creo que David también te dio a entender eso, ¿no? Sí, ok, entonces lo vamos a hacer así. Voy a dejarlo ya a fuego bajito. Juan González te pone igual que no laves el sartén, que claro. Juan González, muchas gracias, dice no laves el sartén. Ok, entonces así lo vamos a dejar. Miren, ya tenemos el ají. Le voy a decir ají, chicos, porque luego me van a echar pelotas y me digo que es morrón. Bueno, déjenme alucinar que es ají amarillo. Aquí tengo ya los gajos de cebolla, ¿ok? Miren. Espero que los haya cortado correctamente y si no, pues no pasa nada, ¿verdad? Y vamos a cortar el tomate. Aquí les voy a mostrar cómo lo van a cortar y quitarle la semilla bien facilita. ¡Uy! Bien facilita, miren. Pero, ay, Ingrid. Para esto vamos a limpiar el cuchillito. Ay, carne, te me metiste y tengo tanto miedo que te vaya a pasar algo aquí con la Ingrid. Te pone Carmen Hernández. Que la misma sartén que sabe más mejor, que sabe más sabroso. Ah, Carmencita, ahorita lo voy a hacer ahí, mi reina. Ahorita vamos a hacerla ahí. A ver, Carmen, ven. No, mi amor, ¿sabes por qué? Porque me da miedo con las hojas, con los cuchillos y eso. No es tanto que no los quiera conmigo, me da pendiente. Ya ves cuando se me cayó. Miren, estos son los tomatitos que tengo. No sé si es con este o con el bola. Yo miré recetas que utilizaban el bola y otros que utilizaban este que le llaman bule o guaje. No sé cómo lo conozcan ustedes, pero bueno, mira. Yo para quitarle... a ver. Es que no tenía ni idea cómo hacerlo. Y vamos a ver. Yo lo voy a hacer a mi modo, chicos, ¿eh? Espero ustedes... les funcione también. Dice David que tiene un poco de caldo de res o de pollo, en todo caso agua para agregar. Que le agregues ya sea caldito de res o de pollo. Sazonador, pues. Ajá. Yo creo que va más del de res. ¿No tienes sazonador de res? No tengo. Y tengo nada más caldo vegetal. ¿No traje yo el sazonador de res cuando fuimos allá? ¿Te compré? ¿No compré? De res no. Ay, ya me equivoqué aquí, ya lo hice mal. Bueno, no importa. Ahí está. Es que yo me brusqué, como que de repente. Es que este tomatito, aunque no creas, está medio ya pasadillo, ¿eh? Porque cuando les cae como que agüita, como que se maduran más rápido. Ok. A ver, déjame ver si con estas rodajas de tomate. Miren, la idea es que deben de sacar así el tomate, ¿ok? Ustedes háganlo de la manera que se haga más práctica para ustedes, chicos, ¿ok? O sea que si ustedes lo pueden quitar más fácil lo que es la semilla, más práctico, de una manera más práctica que yo, pues háganlo. Si no, miren, así es de sencillito. ¿Te leo o qué? Sí, amor, tú léeme. Dice Rodrigo Caballero, dice, yo lo conozco como tomate. Que eso lo conoce como tomate. Sí, como tomate, ¿verdad?
Nada más que hay dos tipos de tomate. El guaje, que es este, o bule, y el bola. Pero el bola normalmente Sí. lo utilizan mucho para las Sí, hamburguesas. de hecho lo que está poniendo Juan González, que todos, estos tomates le ponen tomates peritas, dice que son buenos, dice, pero que los otros tomates redondos, que eso los utilizan para ensaladas y sí, para ensaladas frescas. Pues, Para ensaladas, para sándwich, yo creo. para sándwich, ajá, y las hamburguesas, ¿no, amor? Miren. Dice David acá, dice todo como chef acá, no queremos líquido, se tiene que ser un poco jugoso, pero no mucho. ¿Cómo? Queremos, pues, así como cuando los chefs les dicen a los no, queremos que, ¿sí me explico? Sí, a ver chicos, aquí le tengo que poner aceite, un poquito, ¿no? A ver ahí David qué comenta de... David, un chorrito de aceite para las verduras, me imagino, porque si no está así como que resecón, y si no, yo ya le eché. Ya me pasé de lanza. Ustedes díganme, a ver, ¿qué proceso sigue? Pongo la cebolla primero, ¿no? Me imagino, lo cebolla un poquito, porque el tomate me imagino que debe de ir al último, porque no queremos que el tomate se haga aguadito, también que tenga una textura así un poquito más crujiente. Dice David, dice, saltar la cebolla y el morrón juntos, luego cuando ya estén cocinados, pero no tanto, sin aceite, dice. Sin aceite. No, Va. pero ya le echamos. No, déjame, le quito poquito, fíjate. ¿Sabes por qué? Porque... A soltar jugo el otro día. No, porque no quiero... Acá se lo voy a poner un poquito a la carne, no pasa nada. Mira, ahí está, ya le quité el aceite. Entonces vamos a poner las cebollas. No, dice que sí, que sí, aceite, dice. Ah, que la jodida, ya ven que tengo mal traductor. Dice que sí. Me dice mal la receta, chicos, me lee mal. Dice que sí, aceite, dice. Yo por eso dije, chinga, sin aceite, dice. Dice que sí, dice. Que ya, como tú dijiste, que a la hora agregas el tomate. Te pasas de lanza. Si quieres, pues no soy perfecto, dice, man, me equivoco. Andas muy perrucho, amor, ¿eh? ¿Por qué andas tan perrucho el día de hoy? No, no. ¿Por qué andas tan perrucho? ¿Qué te comiste? ¿Un gallo y no le quitaste plumas o qué? Mira, ok, no, es que yo dije, Ah, no, así te sacan y lo proban, sí. A ver, esta. Está blandita, yo sentí que al momento que te la di está blandita, no me digas que no. Ok, después de esto, chicos, ¿qué voy a hacer aquí? Dejo salteando la cebolla con el chile. Miren, miren, no me van a decir que no me quedó bien el arroz, ¿eh? Ay, ay, ay. Dice David, dura el fuego máximo. Ya, ya le puse ahí a fuego máximo, miren, chicos, para que vean que no les miento. Y allá Ramírez dice, el morrón era que lo puse finito. Ya lo hice en gajos grandes. Yo pensé, fuiste, ya lo dejaste aquí. ya ves, ya te pasaste de lanza, me abandonaste. Me dejaste morir sola en la patria. Y Juan González te pone que luego venga el tomate con la explicación de Ajá. no, Ok. Le echo aquí ya la salsa soya. Espera, David te dice un chorrito de vinagre para desblaquear el sartén. O sea, que se larga con un chorrito de vinagre. Ok, le echo un chorrito de vinagre. Dice ya que se fue a comprar su comida. Ya, provechito. Ok, un chorrito de vinagre. Ustedes me dicen ahí. Ay. ¿Más vinagre o con eso? Yo creo que con eso, ¿no? O más. Como que concentra la grasilla en otro lado. Ajá. ¿Con ese vinagre? Dice que con ese está bien. Ok, ahora le pongo la soya, ¿no, chicos? Pimienta, pero... Pimienta. Vinagre y pimienta. Ok, pimienta. Vamos a poner pimienta. Ahí está. Y luego después de eso, ¿qué sigue, chicos?
Ay, perdónenme. Acá miren, ya puse el sartencito donde vamos a ir poniendo para las papas, ¿eh? Dice Jan Ramírez que le eche salsa soya. ¿Le echo ya la soya? Ok. Ahora estamos haciendo un pancake. Estamos- De allá Ramírez, de que estamos mezclando de todo. Estamos haciendo una mezcla del Jan, una mezcla de ¿cómo David. se llama? De David. Que los dos son peruanos, pues. Y luego dice que la soya, ok. Con esa soya, chicos, ustedes díganme, sal, no ocupa sal, no ocupa nada de eso. La carne y la soya. Ah, que agregue ya la carne. ¿Ya agrego la carne? Ok, agrego la carne. Ay, ay, ay. Ah, aparte me dijo que tenía que tener caldito de pollo, ¿no? Ok, como no tengo caldito de pollo, aquí mismo, miren, voy a hacer un juguito. Con este juguito de la carne, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a agregar un poquito de agua caliente, ¿no? Este va a ser un invento que la Ingrid se va a aventar ahorita. Dice Juan González y decía otro toque de salsa. ¿Otro qué? Otro toque de salsa. Dice. Ah, ¿le echo otro toque de salsa? Sí, dice Juan González. Ya Otro toque de salsa soya, ¿no? Sí. Ok. A ver, chicos, ustedes dicen. Porque no es que lo excluimos ahí de... No, claro, aquí esa es la receta de los seguidores y ellos nos están dando ahí. Si ahorita nos hacen... Que si el fruta le está bueno, más porque... Miren, ahora lo que vamos a hacer es que en ahorita les voy a decir, yo me estoy preparando una mezcla de, como no tengo caldo de pollo, yo lo estoy haciendo aquí, miren chicos, pero yo le puse vegetal, ¿ok? Con agüita caliente, con el juguito de la carne, así es que aunque me regañen chicos, hay que improvisar, hay que buscarle, ¿ok? Miren, espero que me sirva esto. Que ya que no tengo el caldito de pollo ni el de res, pero agarramos sazón de la carne. ¿Qué más queremos? ¿Qué cocina? Estamos haciendo un lomo ¿qué es? ¿Lomo saltado o salteado, amor? Santiago, ¿no? Salteado, chicos, díganme la verdad, ¿es salteado o es saltado? Dice ya Ramírez, obvio que sí sale, espera, no, dice que no le eche mucha agua. Ok, no le echo mucho caldo. Ahí, ¿qué más le voy a hacer, chicos? Díganme. Pues te pone Juan González, que el tomate lo vegaste ya se El tomate no le he agregado, estoy esperando que me digan ahí que sigue con eso. Espérenme poquitín. Espérenme un poquito, Tengo que irme de pequeño con las papas. Corre, 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 corre. Sí, sí, a echarle sazón, salecita. ¿Te paso la salsita? Ok, aquí me dice que ya le agregue el tomate, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Le agregamos el tomate, chicos, así? Ustedes me dijeron que ya. Bueno, Ah. Está. Y ahora que le he hecho un poquito de jugo, a ver, dice saltado. Ah, es el lomo saltado. saltado, saltado, no Sí, mi amor, no. ¿Y para qué le voy a echar esto? Yo no, tú échale Sal. para que no se te queme, pues yo te voy a traer aquí Ah, lloviendo ok. y para que Miren, la chicos. moviendo ahí. ¿Con esta la muevo o qué? Sí. Un poquito de sal. Aunque le debería de haber echado de la sal de ajo y perejil. Bien. Mira, mejor le voy a echar poquita de esta y luego le voy a echar de esta, miren chicos. De esta las papas. Dice que lo ponga cuando el sartén esté un poco suave. A ver qué. El tomate se cose un poco rápido, se cose rápido. Dice, Sí, el tomate ya está listo, chicos. De hecho, ya le voy a agregar jugo, ¿no? Dice Juan González, le dice a Jan Ramírez que él cree que el tomate debe ponerlo hace rato. Que de hace rato, yo creo. Sí. A ver, chicos, con este juguito, o díganme si le pongo más. Ustedes díganme.
¿No tienes unas de fierro para el igual? ¿No? Sí, ahorita te paso la otra, mi amor. Sí, para sacarlo. Es la aceite ahí. Fíjate que entonces espera. Ustedes díganme, chicos. Sí, me cayó. Échamela ahí. Ah, ¿te vas a comer? Ustedes díganme. Sí, dice, un cuarto de taza de caldo. Chingue su mouse. Yo ya nada más se le eché un cuarto de taza. Yo creo que con unas 2 3 cucharaditas más. Porque no le eché ni el cuarto. Ah, ya sé, porque tiene que quedar un poquito. De hecho, no lo debo de estar mezclando tanto para que no se me desbarate el tomate. Luego dice, sí, dice ya René que échale más jugo. Y ya pues ya David le corté, está bien de jugo, que ya no le eches más. Dice. ¿Ya no? Ok, ya con eso entonces. A ver, chicos. Ustedes me dicen si ya, a ver. Que pruebe la sal, dice, pruebo la sal, dice. A ver, le pruebo de sal. A ver, vamos a ver. ¡Ay! ¡Ay, que su madre! Amor, pruébalo. A la ñonga te va a gustar. Yo, amor, pero yo no la chupo, amor. No, pero porque yo sí la voy a chupar, pues. Ah, entonces, pues, chúpala, pues. Por el caldo, pues. Por eso, yo jamás hablo cosas feas. No, yo no dije que Sal, ¿qué más le pongo, mi amor? Yo siento que está bien así. No, está bien así. Chicos, ¿está bien así? Al mero fregadacho, diría por ustedes por ahí. Está bueno el caldito. Con cervecilla, tal vez mira que vamos a Pero este no lleva cerveza, ¿verdad, chicos? El que dice el otro es el otro que dice es el de corazón. Tiene como un cierto sabor, esta la como con vinagre y salsa soya, como a... Como rico, ¿verdad? Como cervecilla, sí. No lo voy a desmadrar. Para mí no me gusta hacerla aquí, yo puso el agua ahí en la freidora. No, déjalos que agarre calor nada más, amor. Ven, mira, te presto esta cuchara. ¿Quieres la de madera o qué? La pizza. Las pizzas, ten. Estas. Ah, porque yo tengo acá las otras. Chicos, a ver, dice, la carne ya está suave, chicos, la carne del cilantro. Ah, mano, ¿eres español o qué? Oh, sí es cierto, el cilantro le tengo que poner. Ay, chicos. Qué bueno que me dicen. Entonces no debo de dejar que eso se... El cilantrito. Dice Juan González, es que no hay cosas feas, sino mal pensadas. Sí, ¿verdad? Es que yo a veces hablo cosas que no las digo. Dice David que ya lo separes del fuego porque se van a cocer los vegetales. Sí, ¿verdad? Entonces ya lo quito, ¿verdad, chicos? Mira, mejor lo apago. Y lo vamos a poner aquí. Así, miren. Ay, se ve con juguito bien rico. Las papas ya están agarrando calor, amor. Oh, es que no agarran calor porque las tenía a fuego bajo. Ya te les subí. Y voy a picar el cilantro. ¿Qué corazones? Esta cuchara aquí la vamos a poner. Esta aquí, ahorita les voy a decir. Y cilantro. Yo no sé qué tanto cilantro es el que se va a necesitar, chicos. Ustedes díganme. A ver. Y luego dicen que según debe de quedar así como que el cilantro como en tiritas y que no sé qué. Así. Dicen que todo bien, dice Marlina Rayo, dice todo bien. Todo bien, muchas gracias, Marlina. Hoy, y por cierto, gracias a aquellas personitas que nos están acompañando el día de hoy. Gracias por sus likes. Chicos, si les gustan las recetas, acuérdense que estamos lunes y miércoles compartiendo en vivo a las 8 de la noche, hora de Tijuana. Y si algún seguidor o alguien de ustedes... Perdón, alguien de ustedes quiera que hagamos una recetita así como, mira, como estas que nos comparten los seguidores, déjenlos en los comentarios, chicos, o aquí mismo en el live nos pueden dejar alguna recetita que si ustedes gustan, ¿verdad? No eso es algo que ustedes gustan. No mucho cilantro. Ok, entonces de este, ustedes me dicen qué tanto. Ya se lo he hecho, ¿no? Ya se lo he hecho, chicos. Ya nada más es como por la parte de arriba, ¿no? Así. Y de hecho, mire, sí, como decoración. Ok, perfecto. El culantro, dice. El culantro. Ay, es que los mexicanos son bien groseros. Ya estuvieran albureando con el culantro. Y que lo muevas. ¿Lo muevo? Pero no te le va la decoración. No, dice. En Perú es culantro. En Perú. Lo que tú habías dicho, ¿no? Ajá, es que yo miré para que vean lo que estoy diciendo, que sí mire recetas. Ay, chicos, aunque ustedes miren, ustedes no creen.
Pero la Ingrid está aquí limpiando, haciendo sus cosas y estoy, cuando tengo chance, porque a veces que tengo que estar revisando otro tipo de cosas, veo sus mensajitos para las personitas que no les alcanzo a leer en los chats y ahí me doy cuenta del mitotazo a veces. Y otra, me pongo a estar investigando las sugerencias que ustedes me dan, no crean que no. Pero miren, qué deliciosa receta. Ay, amor, esto es toda una delicia. Dice que me quiere ver ya. ¿Te quiere ver ella? Sí. Me quiere ver. Mi esposo. Ay, Jan. Aquí está don Johnny, mira. Aquí está don Johnny. Saluditos. Aquí anda haciendo la papa. Aquí anda haciendo, mira, mi esposito precioso. El rey de la casa. El pinche rey que me hace enojar a la Fiona. Este es el rey que me hace que me comporte como la Fiona. Dice, pedí. A ver, ¿qué dice de quiere ver a don Johnny? Ponlo en la cámara. Ya te lo puse, ya. Dice, dice, cuidado. ¿Quién dice? Dice, cuidado. Dice, a pedido de él, dice, es esa receta. Ay, sí, Jan, gracias, mira, para que don Johnny coma algo diferente. Gracias a ustedes por compartirme esta recetita. Se ve bien deli, la verdad. Y yo sé, chicos, que la vamos a poder hacer, así como la cochinita que les compartimos, así como les compartimos. Bueno, no, la cochinita sí dejé marinar como unas 6 horas la carne. Lo que no dejé marinando fue la barbacoa que nos hicimos, que lo hicimos hacia el instante, pero también no es como que haya quedado algo distinto, chicos, No es mucho. Dice, mi amor, ¿te ayudo a morder las papitas? Dice que ya porque no había porque no te permiten. Ya no puedo hacer tú. No, puedes estar aquí conmigo. Yo estoy feliz que estés aquí conmigo, aunque seas un perrucho. ¿Qué? O te pone que pues el mango al sartén, pues que va hacia adentro, no. Luego de ahí te pone... sí. Luego te pone cuando está la explicación y se ve muy bien ambos. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias. ¿Quién dice eso, mi amor? Juan González. Juan González, muchas gracias, bendiciones. Gracias por todos sus lindos deseos. Gracias por estar aquí aguantando a la Ingrid un ratito. Creo que ya no está dando de que el caucho es que de corazón más delicioso. Sí, amor. Yo te acuerdas que yo te dije que deberías de probar, porque si te gusta el hígado, el corazón te va a gustar más. No más que no sé qué diferencia. Yo sabía que el corazón era más duro que el hígado. Te pone que es delicioso. Ay, muchas gracias, saluditos. Mi reina o mi rey, no sé qué sean, corazón, porque con esos nombres de usuarios que me ponen, a veces yo les digo, por eso yo les digo a todos corazones o chiquillos, porque para mí chiquillos es como hablarle en general a la gente, ¿verdad, mi amor? Y de las papas, mira, pues no sé si me quedaron perfectas, amor, por hacerlo rapidín, pero tú no pites hasta que choque, saben buenas. Ok, chicos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora, vamos a servirle la comida a don Johnny, ¿ok? Y gracias a aquellas personitas. Somos 31 personitas y 37 likes. Gracias por todo su apoyo, chicos. Y ya saben que si gustan apoyar a la Ingrid y este hermoso canal, lo único que pueden hacer, chiquillos, y con lo que nos puedan apoyar es dejando su like y sobre todo compartir la receta, mis amores. A todas las personitas, familia, comadre, amigo, la vecina, a quien ustedes quieren, vayan y díganle, váyanse con la Ingrid lunes y miércoles a cocinar algo delicioso. Juan González te pone que si hace el favor de que le pusiste a las papas, que fue lo que le pusiste. Las papas nada más le puse, mira, le puse sal rosada y un poquito de sal con ajo y perejil. O sea, es salecita de esta rosada y le pusimos esta sal con ajo y perejil, pero para que queden así crujientitas, así caseritas, como este estilo, chicos, la dejamos remojando un ratito en agua para que le saquemos todo el almidón. Obviamente yo la saturé tanto el sartén porque se van poniendo de poco a poquito. Esto no debió haber pasado, miren, pero para que les queden así, miren. Ay, así de crujientitas. Pero pues esto es como es para mí, me siento con la confianza de hacerlas así. Obviamente que si ya le voy a dar a alguien y todo, pues lo voy a hacer paso a pasito para que queden bien nice, ¿no? Así pues no quedan tan, como dicen, unas más disparejas que otros. Eso tiene mucho que ver, que no se cosen parejas cuando las pones muy amontonadas.
Pero yo ya sabía eso que me iba a pasar y dije, no Te importa. pone David, lo hiciste bien, Ingrid, y ve delicioso, Copón. Ay, muchas gracias, David. Ya ven, chicos, ustedes también anímense como la Ingrid y como su esposo a experimentar cosas nuevas, a probar platillos distintos. Y aparte de todo, chicos, no se quebren la cabeza pensando que no saben hacer las cosas. Miren, aquí con ayuda de todos nosotros aprendemos. Aquí gracias a... ¿Cómo se llama, amor? ¿Qué? A David. Gracias a David, gracias a Jan. Gracias a... ¿Quién más nos estuvo dando consejitos? Carmen. Juan González. Juan González, gracias a todos ustedes. Miren, chicos, las papas. ¡Ay! Está en la cámara mal. Gracias a todas esas personitas, mira, que nos estuvieron dando su apoyo y estando... Pues ahora, como dicen, entre todos preparamos esta receta el día de hoy, chicos. Te pone David, te pone, eres ingeniosa y creativa, Ingrid, me agrada. Ay, muchas gracias por sus lindos comentarios, chicos. Miren. Dice Jan Ramírez, dice, te veo. Sí, claro. Explicar tú primero. No, le estoy dando las gracias. Mira, déjales explico. Papitas fritas, chicos. Esto y el arrocito. Ahora sí vamos a ir montando y voy escuchando lo que me dice mi esposo que van escribiendo ustedes. ¿Eh, corazones? Ahora sí, mi amor. Dice Jan Ramírez, que todo comenzó cuando estaba buscando un like y que encontré este canal. Dice, la libra me gustó y comenzó a dejar recetas. Muchas gracias. Muchas, que le haya gustado. Muchas gracias, Jan. Gracias. Mira, pero esto no es coincidencia, corazones. Esto es gracias a Dios, porque Dios nos pone en el lugar indicado con las personas indicadas. Así es que a ustedes los puso en nuestro camino y a nosotros nos puso en el camino de ustedes, porque aquí vamos a aprender todos de todos, ¿ok? Unos de otros. Así es que es una bendición que estemos todos juntos, corazones, ¿ok? Mira, y muchas gracias por esos lindos comentarios. Yo también me siento muy afortunada que ustedes estén aquí y que me compartan estas delicias, miren. Mira el copito de nieve. Te dice Jan Ramírez, dice que dar un video y te lo mandará, de cómo se hace un buen lomo salteado en Perú. Ah, claro que sí, Jan, claro que sí. Tú prepáralo. Y ya sabes, compártenos todo lo que gustan. Saben que aquí con nosotros tienen todo el apoyo del mundo. Jan también había dicho miren, chicos, las papitas. Jan había dicho que le gustaría abrir un canal en un futuro. Le digo, anímate. Si la Ingrid, que está loquita, puede andar haciendo ahí sus cosas. Yo siempre les digo a todos, no se queden con las ganas de nada. Si algo les llama la atención, inténtenlo y simplemente encomiéndense a Dios y Dios los va a ir guiando en el camino para decirles qué bien y qué no. Dice Juan González, así sea, amén, amén. Amén, bendito sea Dios, claro que sí. A ver, chicos, creo que esto se sirve así, ¿no? Ok, ahora, el punto de esto, que yo sepa, ustedes no me van a decir que no, es que le tenemos que agregar caldito también a esto. Pero yo les quiero dar esta toma a ustedes porque me perdonan, pero es que batallo un poquito, ¿ok? Yo soy como una persona que me gusta que ustedes miren todo bien. Juguito del sartén, dice. Sí, le voy a quitar juguito al sartén y esto se hace así, miren. Lo pongas. Miren, Dice ya que hay una receta de arroz tapado. Arroz tapado, ¿sí? ¿No? sí, arroz tapado, ya me la pasó también. A ver, chicos, ustedes díganme de esto. Alberto pone hola, del book también. Hola, Alberto, hola, del book, Del book, sí. del book, saluditos. Ajá, del book, dice, saluditos, hola. Alberto también, miren, chicos. Miren ustedes. Jan Ramírez dice que saques tu recetario. Ojalá, algún día. Algún día ya. Ojalá algún día Dios nos dé esa bendición de poder cumplir tantos propósitos que tenemos en mente. Pero todo siempre sea que Dios nos pueda brindar y que nos abra el camino, ¿verdad? Ideas tenemos muchos, pero ahora sí, como dicen, Diosito nos tiene que ir poniendo poco a poquito qué es lo que vamos a hacer, chicos. Porque acuérdense que uno pone y Dios dispone. A lo mejor yo quiero una cosa y mi misión en esta vida para Dios es otra.
¿verdad? Pero si para Diosito mi misión es poner unas recetas así para todos ustedes, mira, Jan, muchas gracias, Jan, saluditos y gracias por esta receta que nos compartiste. La verdad es una delicia, hasta me trabo, ven, hasta se me va el aire, chicos. Alberto te pone qué rico se ve esa comida. Noelia Díaz te pone que Dios los bendiga siempre y amén, qué rico. Gracias, muchas igualmente, gracias. que Dios la bendiga. Igualmente, corazón, que Dios te bendiga. Dice Jan Ramírez, se ve rico, Alberto se ve delicioso. Juan González tiene buena vista, dice que se mira bien, me imagino. Sí. Y Jan Ramírez te pone, espero llegar a México y prepararte un verdadero lomo como debe de ser. Alberto, mi misión es comer, dice, sí. David dice, ese platillo costaría $8 o 25, 30 soles. ¿En un lugar serio? barato y mucho más en un restaurante, en un restaurante No. vale más. No, pues está caro, 25 a 30 dólares está No, caro. te pone a $8 o 25 a 30 a 30. soles. A soles. Oh, soles. Oh, ok. Ah, es que estoy medio, eso sí, no sé cuánto es la cantidad. Amor, lo único que esto no sé si se usan tortillas o no. No, entonces nosotros lo vamos a comer así, chiquillos, ¿ok? Ay, qué felicidad la mía. Porque lo más feliz que se me hace, chicos, es que me gusta que le guste a mi esposo las cosas. Y aparte que ustedes también se sientan contentos de que pudimos hacer algo rico y que venga de ustedes también, para que ustedes también se sientan contentos también, pues. A mí me gusta eso. Todos felices, todos contentos. A ver, mi amor. Ahora sí, prueba todo el merequetengue. Pregunta Alberto que si dónde consiguió una mujer así. Pues Cuéntale la historia, ya contamos la historia, ¿no? No conocen todos. Es que exactamente me conoció sirviéndole comida. Oh. Pues se tuvo que venir a Tijuana, corazón, porque él no es de aquí. Se tuvo que venir a Tijuana. A Tijuana, porque él es de aquí. Y lo conocí sirviéndole comida. Y así es como el señorón se aprovechó de mí, me engatusó y aquí me dejó. Te aprovechaste de mí, me engatusaste, amor. Luego dice Alberto que allá en Houston hay puros microondas. ¿Allá? Sí. Sí, es que en Estados Unidos por eso la gente dice que no, que allá la comida es más como congelada y por eso los microondas existen por todos lados, porque ya nada más la meten al micro o a los hornitos y ya la comida sí la meten. No toda, ¿verdad? No, pero pues yo no sé si se refería a eso o me lo dijo sarcásticamente de mujeres, porque... Soy bien tonta yo, ¿verdad? No sé tampoco. Porque me pregunté que si no te conocí. Pero que porque quiso decir que hay microondas allá. A ver, chicos, díganme por qué, porque la verdad miren qué delicia, ustedes nomás vean eso. Noelia Díaz te pone, me gustaría hacer arroz con habichuelas y carne guisada, o sea la bandera dominicana. ¿Cómo? Ingrid cuenta el chisme, sí, Jan, el hashtag de Ingrid cuenta el chisme siempre lo utilizamos en los videos, acuérdense, chicos, ¿eh? Y miren, vamos a darle un poquito de luz. ¿Qué es lo que dice? Porque acá en Estados Unidos la comida es congelada. ¿Quién sabe, corazón? No sé por qué en Estados Unidos siempre dicen eso. ¿Qué es lo que dijo, amor, la otra persona? Es que como a mí me parecen distintos los mensajes. Díaz dice que me gustaría hacer arroz con habichuelas y carne guisada, o sea, la bandera dominicana. Ok, es comida dominicana. Ay, corazón, suena algo bien, ¿verdad? Pues ahí cuando tengan recetitas así, mándennos las chiquillos. Miren, y aquí las vamos a hacer. Esta recetona es de un seguidor, de Jan. Y aquí las convertimos entre todos. Pero una cosa la tienen que venir a ver para que no vean pues también, porque ven. Sí, tienen que venir a ver la receta y nos tienen que ir guiando ustedes. Cuando sea una receta de seguidores, de ellos, que sean de ustedes, tienen que estar aquí conmigo para que me guíen, porque si no yo voy a hacer un desbarajuste y me la voy a hacer a mi modo. Pero ya si es una receta normal, pues si gustan acompañarme, se los agradezco con todo mi corazón, porque estén aquí con nosotros, ¿verdad? Juan González pone, falta un vinito tinto para disfrutar más. ¿Verdad que sí?
Es que ¿cuáles son los que te gustan? ¿Tú cuál te gusta? ¿De sangre de toro? Está muy fuerte. Pues yo no sé mucho. Yo de vinos no sé mucho, pero en el restaurante donde trabajaba, es un restaurante árabe y los árabes consumen mucho vino. Entonces, cada vez que ellos comían y todo, siempre vendían del L.A. Cheto, el de sangre de toro o el lambrusco. Esos son los que más se utilizaban. El lambrusco está bueno, pero no tengo experiencia en vino, sinceramente, jamás. Jamás. Lo único que sé abrirlo y tomármelo. Me dice que luego te ayuda a limpiar el reguero, me dice Juan González, que te espere para comer. No, si ni come, si le espero comer, aquí me voy a llevar 2 horas, amigo. Sí. Bueno, no te conocen. No me puedo esperar. Y de limpiar, pues eso sí está bien, pero de esperarla, eso sí no puedo, porque la verdad tarda mucho. Yo me entretengo con todo. Y a mí lo que no me gusta, ¿sabes? No me gusta la comida fría. Ah. No me gusta la comida fría. No, y yo siempre como frío, ¿verdad? ¿Eh? Yo siempre, chicos, me Ya voy a está sentar. medio tibiezón. Sí, yo me siento a comer y todo se me enfría porque soy una persona que me entretengo de mucho para todo. Y no es porque estoy en el live, chicos, yo, aunque esté sola, ¿verdad, amor? ¿Cuánto me sirvo un café y cuánto me dura un café ahí en la taza frío? Y me dice mi esposo, ese café ya no sirve, ¿verdad? Y digo, ¿cómo es que no sirve? Déjame ahí tú. Sí. Todo me tomo frío. Aunque ella pida primero los tacos en la taquería, cualquier cosa, pide ella primero, está comiendo y si pide 2 tacos y en lo que ella se come esos 2 tacos, yo llevo unos 4. Sí, cierto. Es que, amor, te voy a explicar algo. No sé por qué yo tardo mucho. Por eso yo cuando estoy comiendo... Para todos, para los mandados también, cuando voy a salir con más enojar. Sí, es cierto. Para todo tardo mucho, eso sí es cierto. Vamos a salir, mi esposo. Amor, es que ya no me digas esas cosas, amor. Tú agarras las llaves y ya dices, ay, te espero en el carro, lo voy calentando y yo me quedo aquí cerrando todo, revisando todo. Reviso que el gas esté cerrado, o sea, tengo delirios de persecución. Y cada vez que voy a salir, siempre tengo que revisar, aunque ya haya cerrado todo, tengo que cerciorarme que lo hice porque en mi cabeza, no sé. Entonces no sé si es normal, pero si a alguien le pasa eso que a mí, pero eso me hace trazarme un montón. Y a vos sos mexicano, dice. Saludos, amiga Ingrid, a tu esposo. Te quedó mucho de tu receta. Felicidades, tienes mucho talento. Buen provecho. Tu emplatado se ve perro. Ay, yo les recomiendo un vino tinto Casillero del Diablo. Ay, los Casilleros del Diablo sí están buenos. Ya dejó su like. Gracias, sazón mexicano. Y David igual te dice que la comida mala, pues la comida fría no sea buena. No. Chicos, pero les voy a decir una cosa, miren. Les explico. Yo me acostumbré a comer así porque trabajaba de mesera. Y las personas que trabajan tanto como en restaurante, ustedes saben que no tienes horario ni tiempo de comer. Obviamente si estás hablando de que es un lugar súper organizado, que tengan cada quien su puesto, pues a lo mejor te dan tu horario de comida, ¿no? Pero si no es así, ¿no? Entonces yo me acostumbré por años a comer así. A piquitos. ¿Sí, mi amor? ¿Te encantó? Sí, el sabor. Sí, ay, sí le gustó a mi esposo, chicos, gracias. Y por eso estoy acostumbrada a comer así. Mi café frío, todo frío, y hasta mi coca a veces es pura agua y así me la tomo, pero ya me acostumbré, porque es mi trabajo, así me obligó a llevar mi estilo de vida, pues. Entonces yo me da igual si me la como así. Pero bueno, tienen toda la razón, chiquillos. Chiquillos cariñosos, no. Y mi emplatado, pues, gracias a Sazón Mexicano, porque la verdad, sí, eso sí no soy muy experta, pero bueno, me encantó esto, la verdad. Miren qué delicioso. Juan González te pone, Ingrid, es importante que saques tiempo para comer junto con tus seres queridos, porque se pierde cada quien en su mundo hasta que no la separación los sienten. Disculpa la intromisión. No hay problema, no. No. Acá ahí no le entendí hasta que no la separación, no le entendí muy bien ahí. ¿Qué dice? Para entender, pues, que como que te es el tiempo, pues, pero... No, sí comemos cuando andamos juntos. Sí, muchas gracias. ¿Quién dijo eso, amor? Es que no quiero contestar algo. Juan González.
Juan González, sí, sí, inglés es importante. Sí, saco mi tiempo. No, no crean que no. Sí como con él y todo eso. Y de hecho, no crean, de repente cuando no cocino en casa, sí nos damos, bueno, mi esposo me lleva, andamos trabajando cosas en la calle y me lleva a comer. Y pues es el tiempo que compartimos. Es que sí compartimos tiempo juntos, ¿verdad? Pero también cuando hay momentos de que tenemos cosas que hacer, pues sí, yo me enfoco mucho en mis labores y me desaparto, pero yo pienso que es parte de, ¿no? Cuando cada quien tiene que hacer ahora sí sus cosas independiente. Y ahí es donde nos damos mi espacio. Y sí pero aparte otra de las cosas es que yo tengo problemas yo siento que es un problema de alimentación, porque no como, a veces no tengo hambre, mi esposo me está dice que coma. Salima Blog, Salima Blog pone pili, like. David dice, consígase la salsa de opción y verás que le cambia el sabor. ¡Ay, lo vamos a poner! Juan González te pregunta que si tienes bebés. Sí, tenemos 3. Bueno, 3 bebés. No, 3 bebés en la casa y la de Ajachi, que son 4. Tenemos 4 bebés perrunos. Pero así humanos no. Pero nosotros como pareja no tenemos familia en común. O sea, de nosotros. Pero yo sí tengo mis hijos y él tiene los suyos. Que para mí, perdón, ese arrocito se me atoró. Que para mí son como si fueran mis hijos también, ¿no? Porque obviamente, como dicen, el que quiere la vaca la quiere con todo y becerros. Así es que él me aceptó así, pues yo también a él, ¿verdad? Nada más que mis bebés pues ya están grandes. Ingrid ya está viejita, chicos. Y los nenes de Johnny, pues obviamente pues están con mami, ¿no? Pero, nuestra hermosa familia son 2 enanitos perruchos aquí y la Crucita. Aunque ustedes no crean, también gastamos pañales y no tenemos bebés, ¿verdad, amor? Entonces tienes que andarle comprando pañales a la Q. Pero pues nos ponen brama. ¿Es rica? El arroz me gustó, está bueno. ¿Te doy más arroz? Sí, por favor. A mí me gusta, pero cuando estoy comiendo carne necesito tener mucho cuidado para masticarla. Porque acuérdate que no mastico derecho y como que sí me lastima un poquito cuando como así carne. También cuando vamos a los tacos Bacayo también. Ay, ya quisiera terminar este tratamiento. Es la Hachi la que le pega. Ya quisiera terminar este tratamiento. Oye, ¿por qué puse este suéter de pijama aquí? Dice sazón mexicano. Amiga Ingrid, nadie nace sabiendo. Acuérdate que la práctica es el maestro, es todo chingón. Ay, y es tu estilo, que es. De lo más chido, todos tenemos sazones diferentes y formas de emplatar diferentes. Sí. Qué bueno, así es, pone Juan González. Muchas gracias, thank you. El que le puso fue sazón mexicano. Sazón mexicano, tienes toda la razón. Y mira, sazón. ¿Qué es lo que te estaba diciendo yo hace rato? Es lo que me está diciendo mi esposo. Y mira, ya seguí tu consejo, ¿eh? Ya no le voy a pegar al bowl. Porque la Inge tiene... Yo soy bien destructora, ¿verdad, amor? Ya seguí tu consejo. Muchas gracias, sazón, ¿eh? Es que no sé por qué no se me venía a la mente utilizarlo en el... Lo de eso. Ay, me ando cayendo. Miren, chicos, tenemos un miembro, un compañero de la casa el día de hoy. Miren. Es que él está chiquito. Miren. Miren cómo está ahí. Está chiquito, está bebé. Y la jaula que ya está grande, pues hay un montón, hay como más de 20 pajaritos. Entonces mejor lo metió mi esposo para que no le fueran a pegar. Y como no puede volar, pues batalla para subir donde está toda su comida y pues mejor lo metió aquí. Y está a gusto, ¿eh? Aunque ustedes no lo crean, él está bien a gusto ahí. Miren, es bien mansito, miren cómo se deja agarrar. Mira qué hermoso angelito. ¿Ya vieron? Mira, se deja agarrar. ¡Ay, qué bonito pico, canijos! ¡Ay, qué bonito, papalitos! Ahí vienen los celostinos, no, hombre, ya nomás escucharon y miren, ahí vienen los destroyers.
Y voltea, el canijo me escuchó reír y se voltea. Yo amo las criaturitas de Dios, miren. No hay nada mejor como la conexión, chicos, con las mascotas, porque ellos dan vida. Ellos dan vida para todo, ¿verdad, amor? Ya vino que hablarme. Y estoy comiendo, ya llegó mi bebé. Puedes comer, no, tengo que terminar que comer. Lo hago que termines de comer. ¿Saben una cosa? Yo no puedo comer sin picante. No puedo hablar cuando estoy masticando carne. Esta salsa tiene chiltepín y soya. Así es que le da buen sabor a este tipo de platillos. Derwy González pone buen provecho. Muchas gracias, chiquillos. Los asesor mexicano te pone, decía amiga Ingrid, así te durarán más tus trastes. Acá muy chido tu precio. Tu perico. Tu perico extraño, mi mamá tuvo muchos y me dejó sus canarios como 150. Oye, Naturri. Es muy chido tener animales. De hecho, yo tengo los animales porque a mí mi mamá también me los regaló. Me regaló ciertos pajaritos y pues ya se fueron reproduciendo. Pero igual los conejos, todo. Los cuyos ya me ha dado, pero se me murieron un cuyo, compré otros. La panchita. Ajá. ¿Te dio la panchita? Es bueno porque te sensibiliza mucho el corazón. Los animalitos, ¿verdad? Te hace más sensible. Yo pues solo gracias que me haya dado. Sí, hace más sensible a uno, como que tienes más conexión con humano cuando tienes eso, como que los animalitos te transportan otro tipo de energía. Amor, los enanos también tu mamá te los dio. Los perros también, sí, los perros, la hachi también. Todas las mascotas que nosotros tenemos, chicos, son mascotas que mi suegra le da a mi esposo. Los enanos, el Carnitas, el Tano, ella se los dio. Y luego... Yo nomás he comprado la Q. Nomás ha comprado a la Cusita, nomás que ella ahorita no sale porque acuérdense que ya les he dicho que tiene problemas de que se hace pipí con sus emociones. Uno la saca poquito y por cualquier cosita se hace pipí, parece fuente, ¿verdad? Nomás le dices, ay, ¿cómo estás, Cusita? Y se avienta boca arriba, con las patas así para arriba y luego sale el chorro así. ¡Frum! Bien chistoso. Dice mi esposo, no, esta parece fuente, dice, ni siquiera le puedo hacer un cariño. ¿Por qué se hace pipí? Digo, ay, no. Dice Juan González que ya pues debería estar dormido. Que le estaba haciendo, oye, que lo tapo con un trapo. Sí, lo tapo con un trapo, pero ya, pues ahorita, ya lo metí. Se acaba de salir de allá del nido. Ahorita lo vas a tapar. De hecho, aquí trae un pantalón que lo iba a tapar con un pantalón del Total Play. No, eso no. Mejor le vamos a poner un ahorita le voy a poner una bata arriba, algo que esté bien calientito, porque en la noche, en la madrugada, aquí se pone bien frío. Yo me he quedado dormida ahí en la sala. De repente me quedo dormida y se pone bien, me despierta el frío. Ángel Perfecto te pone, ¿qué pinta tiene eso, por Dios santo? Yo creo que yo entender que está bueno. Ojalá y quieras decir que está bueno, corazón, ¿eh? Si no, vas a ver. Dice, famoso ese platillo con toda la Miss Place. Dice, lo hacen en 2 o 3 minutos. Con todo el equipo, ¿no? Con una lumbre donde esté la flama, con esas tipo cocinas industriales. Ya ves que tiene una flama bien grande, no grande, sino como que la presión del calor es más fuerte que una normal, que una estufa casera. Ese Alexis está troleando porque dice, ¿podrías saludar a mi prima? Dice, por favor, se llama, pone Elsa, sí, sí, nombre sí existe Elsa, pero sí. Después pone Pato, pero no sé si se alburió. Y si me alburió, pues ni pedo, ¿no? A ver, Alexis, saluditos, dice que es para su prima que se llama El Zapato. ¡Ja, ya le entendí! Te pagaste de lanza, ya me troleaste y ya nos troleaste. Es que decía El Zapato.
Te pasas, te pasas. Porque sí existe ese nombre de Elsa. Sí, pero por eso dijo Pato, Pero pues pues el también zapato. ese apellido también existe. El Pato, Zapato. también, como el Pato Zambrano, ¿no? Sí, Así pero ya. pues yo pienso que ha de querer decir el zapato, pero en algo, no sé, Nalbuco. ¿verdad? Yo pienso que me troleó. Dice Sazón Mexicano, sí, amiga Ingrid, despierto muy feliz cada mañana. Cada mañana cuando cantan los canarios. Yo cuando tengo muchos, dejo a varios ser libres. Los que los sueltan, ¿no? Ya ves que aquí hay tanta naturaleza en mi casa. No, yo la verdad los tengo ahí, me gustan mucho y todo, y los reproduzco y todo, pero también los voy así, si los puedo vender, los voy vendiendo, los vendo. Pero ahorita ni has vendido ni no. Es que Pues no he vendido porque no me he puesto las pilas a subirlos, pero en cuanto los suba, es que hagan de cuenta a mi que mamá le vendí como eran un chingo de pájaros. 40, le como vendí 40, como ¿no? 40. Como 40 pajaritos me dio mi suegra porque se le hicieron un Pues montón. yo se los vendí. Ujú, Y si estos los quisiera vender, ya se me hubieran ido ujú. de volada. Aquí, ¿saben cuánto Los vale un compran. pajarito de eso? Te sale como 200 pesos. Ujú. ¿Uno solo? No. No, Ajá. sí, como Como 180. 180, 200 o la parejita en 350 pesos que lo venden. De hecho, se me fue una vez uno, por regresó. Es Se fue cierto. todo el día a dar la vuelta. En la mañana y regresó ya bien tarde. Se le escapó un pajarito a mi esposo. Y en la tarde regresó. Ustedes creerán, regresó. Y se dejó agarrar para que lo metiera con toda su familia y a la jaula, ¿eh? Ustedes crean eso. Yo se voy a tapar ahí. Ujú. Buscar algo que tapar. Es que para eso necesito ir yo. Y regresó, chicos, el pajarito ese que se le escapó a mi esposo. ¡Ey, Tano bebé! Miren quién se subió a la mesa. Amor. Le dejaste la silla y Tano bebé se subió. Pinche malabarista. No, es que él se sabe brincar. ¿Eh? Miren para que vean lo bandido que es, chicos, ¿eh? Él brinca bien alto y puede brincar más alto de 1 metro. Brinca bien altísimo ahorita, pero porque está cerquita ahí el sillón. Y se brincó ahí, pero a lo que voy, él es bien chapulín. Bien chapulín. Comienza. Yo le iba a poner una sabanita, algo. No, pero mientras ahorita. Porque sí es cierto, eso ya se van. Ya es para que estuvieran. Que temprano. A los otros no los destapé ahora porque estaban haciendo un chingo frío. ¿Cuál? A los pájaros. Los de afuera no los destapé. Qué chintreguas conmigo. No manches, el like de repente se me mueve y se me pone a atrasar y estar viendo tan atrasado y por eso no me doy cuenta de los mensajes de repente. Yo la verdad estoy comiendo bien a gusto esto, chicos. Me gustó muchísimo, la verdad. Yo soy bien miedosa para comer con vinagre. Sí, pero ese está chiquito. Y la verdad, si los dejo ahí, los matan. Ya me mataron uno. Sé que los tengo que sacar, pero son muchos, pues. Yo nomás, lo único que yo hago es estar pendiente todos los días. Es que no tenemos espacio donde tenerlos y eso separados. Que la jaula está bien alta, como 2 metros de alto tiene. Pero si lo dejo ahí, no va a sobrevivir. No. Porque la comida está en lo alto y él ya está en un ritmo. Ella no puede volar porque está bien alta la jaula, pues. Y aparte, luego hay muchos que son bien peleoneros y les pegan. No, y allá hay en el nido, hay más chiquitos, pero todavía no se han salido porque todavía no pueden, pero están más chiquitos que estos. En el medio de allá, ¿verdad? Sí, eso de la parejita, eso sí es cierto, eso lo sé. Sí, que los tienes que separar, pues, pero... no, de que deben de tener una parejita siempre porque se acarician. No pueden estar solos, pues, pero eso nomás un ratito. Pero sí debemos, bueno, es que ya con tiempo también tenemos que organizarnos. Es que se saben que una cosa, chicos, también... No, es que han salido... estar todos los días pendientes, porque estoy todos los días pendiente de los pajaritos, de revisarlos, porque de volada cuando empiezan a
a golpearse, a hacerse daño, andan manchados de sangre, pues, y es ahí uno... Se pican. Pues debe estar uno al pendiente todos los días, pues. Y no nada más se manchan, se empieza a saber que ya les empieza a faltar plumas porque se Ajá. arrancan, se pellizcan Sí, en se la... les ve, pues, cuando se... Ajá, cuando se empiezan a pelear. Dicen que contemos cómo quedó la carne, blando, dura. Ujú. No, la neta quedó bien blandita, la verdad. Pero bueno, chicos, miren. Nomás que sí había unos pedacitos así duritos, pero eran Pero como es de por la misma el... grasa. No, es que era por la grasita. De la grasita que trae la carne, pues, esa. La carne quedó bien, pero Oh. también acuérdense que tiene que ver mucho el tipo de carne que utilicen, ¿no? Yo en lo personal les digo Está que bien blandita esta. está blandita, la verdad, porque yo les voy a decir algo, yo no puedo comer este tipo de No, aquí cosas, me ¿verdad? quedo, yo traigo de lo blandita que está, traigo entre todo lo fraque, traigo lleno así de No, carne. yo no. Yo me refiero a que no puedo masticar. Si estuviera dura, yo no la pudiera masticar, chicos. Mi mordida no está bien y este tipo de cosas me lastima mucho. Y más con los brackets y la verdad, esto quedó bien. Me gustó. Dice, Mm. te voy a leer lo que pone, Ajá. vamos a ver. ¿El parejito tiene su pareja? Sí. Eso yo lo leí. Dice Viner, un periquito cuesta 200 pesos. Mames, re barato. Sí, tan barato. Dice Itzel que ya cuestan 900 No. pesos. Los periquitos, dice, pero aquí dice 200 pesos más, dice, dice, son mexicanos, sí, qué chido los vendan, que los vendan, ¿no, amiga Ingrid? Ujú. Que allá cuesta como en 250 los periquitos y los canarios en 500 cada uno. Mm. Dice, Viner, dice, aquí un periquito cuesta 900, a mí se me murió mi perico que tenía. Mm. Sí, Juan González pone, pues de que contemos como... La carne. Ujú. Sí, es que dice Itzel, dice, no manches, dice tan barato, porque dice que allá cuestan 900 pesos. Órale, ya entendí. Ya le entendí el entendiste el contexto, contexto de la de esa, nomás que no quería interrumpirte pues en la plática. sí. Sí, bien barato, chiquilla, pero estos, ¿verdad? Porque el que teníamos, No, sí, el que el trae chalón, como 3,000 y este pesos. chaloncito se murió, chicos, no les había platicado eso porque a mí me da mucha tristeza estar diciendo esas cosas. Pero como que él estaba muy estresado y él se empezó a hacer hoyos, ¿verdad? Se empezó a morder, nomás ¿Se empezó a morder? y la primer día que se mordió ya para el día siguiente murió. Le echó para curarlo. Es que lo curamos Pero se con estresó, algo que andaba estresado. No, es que ellos se estresan porque ellos deben andar afuera también, aquí en la casa, así. Es que era un perico argentino. Un lorillo de esos, Loro argentino. allá son muy comunes, en Argentina ya son como si aquí fueran palomas. Pero te lo vendieron en caro, en porque allá hay 2.500 más, pesos. pues, porque allá te digo que allá hay, pues, Mm. allá es como si fueran palomas. Pero acá en México batallan para agarrarlos, por eso lo dan en ese precio. En porque- 2.500 se lo dieron, chicos. Los que allá en Argentina andan así como las palomas aquí, libres. Y ¿Verdad? te digo que ellos, pues se murió por eso porque lo tenían cerrado porque nunca lo saqué aquí, como por los perros, pues, como nunca lo saqué, pues. No, sí lo sacamos, pero ya después le quitamos eso de que anduviera. Porque mira, el Tano Bebé y el Carnitas no le hacían nada. Él podía andar aquí, pero la Q no lo dejaba en paz. Dice David, dice, recuerden que el corte para usar es lomo de res. Sí, ese era lomo de res. Ujú. Era el lomo de res, pero no sé, me dieron 10,000, no sé si ese, porque le dije, oiga, ¿me puede dar lomo de res? Me dice, ¿lomo? Dice, pues lomo es 10,000. Ah, pues entonces deme ese, le dije. Porque yo no conozco de carne. más que los que son para asar, como la pulpa, aquí que se llama pulpa bola, se llama pulpa negra, pulpa larga. Bueno, las que son pulpas, ¿no? Que son para asar aquí. Es que esta misma carne la agarran y la cortan por un filetito y la ponen así como para bistec. Esta misma y otra. Sí, porque si nos dijo el señor que la tenía fileteada y le dije, no, fileteada, no, deme un trozo. Dice que el vinagre es para dar un toque de acidez. Dice David. Ok. No, pues Ok. sí, todo bien bueno, la verdad. Quedó buenísimo, la verdad. Miren, la Ingrid casi no come, chicos, aquí. Ustedes saben que dejo mis platos a medias, ¿no? Y miren, a mí me encantó. Yo quedé satisfecha. Lo mejor de todo es que ni comí tortilla, no me siento tan pesada. No le cayó algo ahí, una gota de agua. No bien es eso. Es cierto. Pues sí, loquito. Dice,
Dice que ya los pericos están en 250 y los canarios en 500. ¿Cuáles son los canarios? Yo quiero uno Son que como- hable. Fue como como el agapone, me imagino. Los canarios no hablan. Yo quiero uno que hable. Bueno, queremos uno que hable, ninfas chicos. también hablan. Ahí venden en el mercado, venden pájaros, venden de esos, pero ahorita no quieren un pajarito. ¿De cuáles? Yo quiero un perico, pues, pero el perico que yo quiero... Me pasa una bonito acá. Sí. Esos están como en peligro de extinción aquí. ¿Cuáles? Los pericos normales, los que hablan, no los puedes tener, están en peligro de extinción. Así lo voy a poner para vernos un poquito más. ¿De cuál gomita? No más una ahí, no todo ya. ¿De bote o de cuál? No, de... No es que son las gomitas, ¿no? Miren, don Johnny y sus dulces. Ahora no me puse a andar cantando como loca, ¿se dieron cuenta de eso? Porque me vine yo aquí desde temprano. Sí, esta hora estuvo don Johnny aquí con nosotros haciéndonos bulla un ratito. A ver si aquí ya nos miramos mejor. Espérame, es que como lo tengo, ahora sí chicos, que lo tengo en modo distinto. Ahí estamos bien. Lo tengo en un modo distinto. No lo tengo en modo selfie, pues por eso es que no leo los mensajes desde allá, desde un principio, porque les quiero dar la imagen que les dé, bueno, que las personas puedan verlo en imagen de calidad también 1080 y no nada más en 70. Es una calavera, tú, David. Tienes el postre. El postre. Hablando de eso, yo tengo ganas de hacer algo de gelatina con queso crema. Ujú, okay. Una mira. Atrasada. Ujú. Esta es una calabaza. Están bien buenas, ¿eh? Yo pequé. ¿Se acuerdan que les dije que no me iba a comer ni un dulce hasta que lo... Chicos, por cierto, el 31, chicos, es mi cumpleaños y el 30 nos va a tocar grabar. Dice que ya me comí los dulces. ¿Qué es lo que te digo? Cuando me dices, ¿qué es lo que te digo? Sí, dígale. Qué bueno. Pues les voy a decir lo que te digo. Le digo, amor, te pasas de lanza. Le dije, se supone que íbamos a comernos los dulces el 30 porque nos va a tocar grabar el 31, cae el jueves y nos toca grabar nosotros el miércoles, ¿verdad? Le dije, nos íbamos a comer los dulces aquí con los chiquillos y chiquillas culinaris. Me dice, dime qué me dijiste. ¿Y tú? No, lo que siempre me dices cuando haces algo. Compro más. Ay, ¿y qué tiene? Compro más. Así me dice. Le dije, pues ahora porque se te quite va a comprar más. Pero yo, bueno, es que él ya las había probado. Así me dijo y ya se acabó los dulces. Es que les digo algo, a él es bien chuchero, más que yo, mucho, y después anda que le duele el estómago, pero porque come esas cosas de más. ¿Por qué? Porque creo que le echó agua al pinche tonto. A ver. Ay, Mesa, bloquealo. ¿Yo por qué? No, él, yo, mira, nomás porque, mira, ni digas nada, tú me regalaste un celular para que los seguidores tuvieran mejor calidad de imagen aquí y poder estar más a gusto con ellos, pero Diosito lo va a compensar el día de mañana, ¿verdad que sí, chicos? Todas las obras buenas que hace don Johnny aquí con nosotros, porque aunque no crean, el que él me haga un detallito, como miren, como esta decoración que nos regaló don Johnny aquí en la casa culinaria. Yo no fui, tú por fuiste, cierto. Yo nomás puse el dinero. Pues tú pusiste el dinero, pero tú me regalaste esto. Por cierto, miren chicos, ya los ando. Yo supuestamente lo voy a aprender para estar con ustedes aquí a gusto, que se mire bonito. Y a la mera hora se me olvida. Dice Juan González, dice, en un futuro se puede servir la misma carne con puré de papas y plátanos maduros encochados o fritos. Ese gatito lo compré pensando en el Itzelita, pero no sé por qué. No sé por qué me acuerdo de Itzel cuando veo ese gatito. Caxaya te pone Ingrid, haz una gelatina de Halloween, te pone.
Una gelatina de Halloween, corazón. Oye, y el ángel perfecto ese que tiene así, dice, oye chico, y si entras al Carolina Reaper. ¿Qué es eso? ¿A qué saco una tonta? Le voy a contestar. Dice, Chicos, no le pongan tontadas a mi esposo porque le digo a mi esposo, ¿saben? A ver. saludos amiga Alecita, le pone sazón mexicano. Ingrid, vas a disfrutar de cocinera zombie. A la cachella te pone eso. Esa Lecita, mi reina Lecita preciosa, perdóname. Primeramente te doy la bienvenida y saluditos, mi corazón, por estar aquí. ¿Me dijiste de que hiciera qué? ¿Una gelatina? Sí, que te puse una gelatina, no se puede. Oh, no, ¿o qué me dijiste? Ahorita voy a checar. ¿Algo me dijiste de algún Sí, postre? quisieras que una gelatina de Halloween, te puso. Voy a hacer, chiquilla, voy a hacer uno para ahora, para mi cumpleaños. Voy a hacer algún postrecito. Y obviamente, pues vamos a cocinar mi esposo. A ver, díganle, a ver si él quiere cocinar conmigo unas pizzas. Ya sea que él haga una con los ingredientes que él quiere y que le ponga el sabor que él quiera. Y yo voy a hacer otra. A ver si él quiere unirse a ese reto conmigo. Es que una vez hicimos pizza y no me salió. Me quedó como galleta la masa. Pero porque no le puse levadura, pues. No tenía y nomás lo hicimos. Pero, amor, el sabor, ¿cómo quedaron? Ah, bueno. Quedaron bien perri, chicos. Bien buenas, bien buenas. Y no es por nada, pero ya vieron que don Johnny también se la rifa. Cuando quiere. No crean, ¿eh? No, lo que quiero Se hacer pone es un sus caldo, que es un caldo de camarón con salmón. ¿Y qué otra manera? ¿De camarón? Sí, un caldito y me que le echó un salmón, un caldo de, se me antojó de salmón. Quiere hacer Con camarón y pulpo. un caldito de mariscos, de salmón, camarón y pulpo. Luego te pone Cintia García, te pone hola, ¿me puedes saludar? Hola, Cintia García. Saluditos, mi reina, claro que sí, gracias por estar aquí con nosotros. Si eres nueva, corazón, suscríbete para que no te pierdas ningún live los lunes y los miércoles a las 8 de la noche, hora de Tijuana, chiquillos, ¿ok? Miren, vamos a preparar recetas deliciosas. David te pone, repite, ¿cuándo es tu cumpleaños? Chicos, el 31 de octubre, ya sé, y miren. Dice Sazón Mexicano que él también es del 31 de octubre. Ay, no te pases de lanza, Sazón, ¿eh? A mí que me estás troleando tú también. Mira, chiquillos, yo soy del 31 de octubre. Ustedes piensan que esta carita que tengo de bruja es nada más de Okis. No, es natural, porque sí soy bruja de verdad. No, no es cierto, pero porque nací el 31 de octubre exactamente. Así es que vénganse, chicos, a acompañarnos el miércoles 30 porque vamos a cocinar algo delicioso. Y si quieren acompañarme, ¿verdad? Ya saben que la Ingrid no es tanto déjame lo pongo aquí, amor, es que como lo había puesto allá para poder platicar con la chiquilla, enseñarle eso. Ya saben que la Ingrid no es como que mucho de... A ver, amor. ¿Qué? Tú me dices de la cámara. Ella Ramírez te pone que prepara una torta de moca. Torta moca, de chocolate. Hazle un chilcano, no sé qué será, luego te pone Alberto, le puedes mandar un saludo, un beso. Alberto, saluditos, claro que sí, saluditos, un abrazo y bendiciones, corazón. Gracias por venir a acompañarnos. Natalia Costilla te pone hola. Hola Natalia, bendiciones, corazón, gracias por acompañarnos. Hoy preparamos una receta bien perri, chicos, ¿ok? Así es que miren, cuando este live se termine, ahí va a quedar grabadito y las personitas que quieran seguir el paso a paso de la receta, pues ahí al principio va a estar toda la receta, el paso a paso de lo que hicimos de cenar el día de hoy. Y ya si quieren ver todo el mitotazo completo, pues reproduzcan todo el live completo, ¿ok? Si no, pues nada más miren la receta, chicos, no pasa nada. Luego te pone, tu papá pasaron un buen 14 de febrero para que nacieras en octubre. Yo creo que sí. A ver, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Oh, no es cierto, no. No, porque si no tendría que haber nacido a los 8 meses, en noviembre. Luego te pone Natalia Costilla, ¿cómo está? Muy bien, mi corazón, bendito sea Dios, estamos bien, mira. Lo que pone Jan Ramírez que es una sopa, sí, estaría bien. Bueno. Dice, es una sopa. Oh, es que algo ha de haber puesto acá. Sí, una receta. Prepara la torta de moco, chilcano. Dice que hazle un chilcano. Chilcano sopa, ¿no? Ha de ser una sopa. Sí, vamos a hacerlo, fíjate, pero vamos a ir viendo ahí poco a poquito las recetitas. Para ese día, a mí se me antojan las pixitas.
Porque más que nada no es tanto decir o haz una receta, también para que miren el desafío y la gente que quiera hacer una pizza por primera vez casera, que se animen a hacerla así como la Ingrid. Vamos a hacerlo por primera, lo voy a hacer por primera vez porque yo siento que la vez que lo hice no me quedó la masa como era. ¿Okay? No, no le echamos levadura, ¿no? No, no le echamos levadura, nos quedó como galleta, pero sabía tan rica, no como galleta, pues, sino que obviamente al momento de que yo quise darle más la cocción, se fue poniendo crujiente. Lo bueno que ahora no fue como tanto de cocinero que dejara de trabajar. Ah, ya vas a empezar a decirme de las cosas. No, es que no te voy a ayudar, pues, porque por mí creo que te ayudaron. Ay, sí, no me ayuda, nomás me dice, Te ayudo, ya pues, vente. Yo te ayudo aquí en la casa, en las que no. Pero cuando hago las recetas, no, nomás me dice, ya deja ahí, vente. Y le digo, no puedo dejar, espérame, pero sí se queda aquí conmigo, pues. Pero aparte les voy a decir una cosa, chicos, no me gusta que me ayude a mí. Es que él es bien terco y él quiere hacer las cosas a su manera y la manera que él las hace a mí me quita a veces más tiempo porque a veces yo quiero ser muy atrabancada, ¿verdad? Y a estar como pirinola. Y él no, por ejemplo, si va a lavar los trastes, él quiere acomodar los trastes y lavarlos a su modo. Y a mí me desespera que él los está lavando, los enjuaga y ahora yo me tengo que esperar a que haga todo ese proceso para secarlos y poderlos acomodar. Y no, le digo, no me ayudes, yo lo hago sola, yo prefiero hacerlo sola a mi modo y a mi tiempo. ¿Verdad? Porque luego aquí el señor me quiere cambiar todo mi rol, pues, y yo no puedo. Dice David que pizza para cuando, dice, pero que no sea con piña. Que no sea con... no nos gusta casi la hawaiana, ¿verdad? No. Va a ser para el 30 de octubre, sí, porque va a caer el miércoles, ¿no, mi amor? Sí. Vamos a hacer unas caseritas. Nada más que sí quiero conseguir una masa que no sea esa, amor. La harina. Que sea una harina que sepa, para que no sepa buena de la la panadería y compra ya mi harina preparada. Ay, no, es que ¿sabes por qué te digo eso? Pregunta Juan González, que sé cuándo cumpleaños yo. Mi esposo. ¿Cuándo? El 19 de enero. El 19 de enero, chicos. Por eso él es así medio sangrón, él es un toro capricornio así. Son bien tercos. ¿No, mi amor? Mira, en la cara, ya ven, así. Él siempre lo hago enojar porque le digo cosas. No cayó con esas cosas. Pues. Sí, siempre te hago enojar. No, de esas cosas ahorita no. Lo iba a buscar, la fecha. No, de esas cosas no, pero sí lo hago enojar porque lo hago desesperar mucho yo. ¿Verdad, amor? A veces nomás. A veces nomás te voy a desesperar. Bueno. ¿Yo le pongo un pasito, papá? Sí, miren, el miércoles, chicos, exactamente va a caer el miércoles. Ahora que estamos diciendo, pues en 2 semanas exactamente ya nos van a faltar. De este miércoles que viene al otro. Y Juan González, ¿cuándo cumpleaños? Ya que me preguntó, también quiero saber. A ver, Juan González, dice mi esposo que cuando cumples años tú también. A ver, ¿quién es por aquí, chicos? A ver, yo soy Escorpio, él es Capricornio. ¿Quién anda por aquí que sea compatible con nosotros? ¿Ustedes qué? Ven, toma. Díganme, ¿les gustan esos de los horóscopos? Yo sí los veo eso porque a mí sí me gusta mucho ver esas cosas de las energías y todo eso. Me encanta. Pero obviamente no soy como que una persona que me clave tanto con las cosas que dicen, porque obviamente pues no, ¿verdad? No nos vamos a clavar. Pero sí me gusta el mitotazo. Me gusta saber de lo de las energías, la compatibilidad y todo eso. Y yo siempre le digo a mi esposo, él y yo somos bien compatibles en proyectos, en realizar cosas juntos y trabajar. 2 de julio, dice David que él cumple el 2 de julio. 2 de julio. En julio, ¿qué cáncer es? ¿Qué signo es cáncer, no? Dice el sazón mexicano, dice que el Carolina Reaper, que es el más picoso que hay. Como el de hace rato que me dijo algo así, ¿no? Es el chile más picoso que hay. ¡Oh! Nunca lo he probado. Y yo no sabía que... Ni sabía, la verdad. No sabía, dice el 2 de julio. Los que cumplen años en julio creo que son cáncer. Creo que sí, amor. Dice Juan González que eres Aries. Dice. Aries, híjole, Juan González, eres canijo, no digas que no. Yo tengo 2 Aries y tienen un carácter que son bien ingobernables. Y son bien especiales también los hijos de su ping-pong. Hagan de cuenta que yo soy Escorpio, mis 2 hijos que tengo son Aries y son los más rebeldes. Los de julio que son... Los más peleoneros conmigo. Los que son 2 de julio creo que son... David, cuéntame si me equivoco, no creo que eres cáncer. No, bueno, si es que llegas a creer en esas cosas.
creo que es cáncer. Sí, dice el Sazón que sí, que él es, que si es del 31 y Tauro, pues imagino que es el Tauro, pues ahí te manda salud, pues si Tauro. Tauro, sí, Tauro. Y yo tengo una amiga que era Tauro, por cierto, moca preciosa. Sí, me llevaba muy bien, me llevo muy bien con ella, ¿eh? Por cosas del destino y porque Dios así nos quiso. Por un momento tuvimos un distanciamiento, pero en el tiempo que estuvimos juntas nos acoplábamos bien, canijo. La verdad, los Tauros son bien. Bueno, dependiendo, ¿eh? También tiene que ver mucho el tipo de vida que lleven, porque acuérdense que tiene que ver mucho que la personalidad que se nos desarrolla cuando ya estamos adultos muchas veces va ligado al tipo de vida que nosotros llevamos ya, ¿no? Más que nada eso. Es como trasvase, pues. Dice Juan, cáncer es hasta el 20 de julio. Dice Tauro que ella no es Tauro, que así se llama su perro. Ay, corazón. De todas maneras, eres buena amiga. Dice Juan González que cáncer es hasta el 20 de julio. Sí, hasta el 20 de julio, entonces quiere decir que sí es cáncer, ¿no? Sí, pero dice, no ha venido el bro Fachito, pregunta Sazón Mexicano. No ha venido, fíjate, Sazón, que ya tiene tiempecito que no lo miro. Escucho que lo saludas, pero no me ha tocado saludar, pobrecito Fachito. Jan Ramírez dice que él cumple el 13 de junio. 13 de junio. ¿Junio qué viene siendo? No sé. ¿Qué son? Yo pensé que casi la fecha de llamar, pero no, él es de julio. No, llaméles de julio. Dice que Tauro dice que ella es escorpión de noviembre. ¿En serio? ¡Oh, chócala, chicos! Hay que ir allá a ver a Sazón Mexicano. No manches, Sazón Mexicano, no lo puedo creer que salga que es el 31 de octubre también. Entonces te vienes porque vamos a festejar el cumpleaños aquí de la Ingrid y del Sazón. Con unas personas. Dice, los escorpiones son muy cerrados, pocos comunicativos y bravones, puta, neta que sí. Ferrucho, que de mí no vas a estar hablando. No, lo que pasa es que son muy intensos por cualquier cosa. Son muy comunicativos y bravones. Yo cuando no traigo así mucha paciencia, que de plano y así nos damos nuestros agarros, nos decimos cosas. Pero por lo regular yo soy el que siempre traigo más paciencia y cuando traigo paciencia no hay problema. Pero cuando no traigo paciencia sí hay, vuelan pelos. No es cierto, no, es dependiendo. No, es un decir, pues te digo lo que no me gusta, te lo digo, me enojo, te lo digo. Mira, yo pienso que aquí tenemos un equilibrio, porque hay que decir la verdad, mira. Si yo sí tengo ese carácter, sí, cierto, sí soy muy intensa, yo se los he dicho a ustedes. ¿Cuántas veces no les he dicho que a veces que cualquier cosa que traigo en la cabeza, o sea, como que lo tengo tan extremo o me preocupo extremadamente, amor? Que ya le leas el tarot, dice David. Dice David que ya le leas el tarot. Mira, me preocupo de más. Cuando me preocupo de más. Cuando quiero con todo, aunque no crean. Si voy a proteger a mi familia, la sobreprotejo. Además, que a veces mis hijos me dicen, ay, mamá, es que tú exageras, es que soy muy intensa, y sí es cierto. Pero yo no sabía por qué, porque a veces yo decía, ¿por qué soy así? Pero pues es que es parte de, ya lo traigo de la naturaleza. Entonces aprendí que me tengo que aceptar como soy, ni modo. Entonces las personas que están alrededor mío me tienen que comprender, pero yo tengo que saber también cómo balancearme, porque a veces mi boca, sí, él no es Escorpión, pero también tiene un carácter muy duro. Y él también es como que choca conmigo porque los dos somos igual. Decimos lo que pensamos y lo que no nos gusta sin filtros. Él a mí no me dice con palitas ni con pincitas, ni me habla delicadito así como, ay, la princesita, le voy a decir, no, él sí me tiene que decir algo, me lo dice de hecha la flecha, ¿verdad? Me guste o no me guste, como me lo diga, así como va. Y yo soy igual, pero aquí hay un equilibrio. Hay veces que él tiene paciencia y me ignora y me manda por un tubo, porque sí, yo sí soy muy cantaletuda, chicos. Yo sí estoy dando y dando. Si me dijo algo que me dejó inquieta, ay, cómo friego y cómo chingo con lo mismo hasta que me escucha y aclaro el problema. ¿Y saben qué hace? A veces no me aguanta y me cierra la puerta. Me cierro en el cuarto. Me cierro la pinche puerta del cuarto con seguro. Sí, y me da, no, pues más me enchilo. Más me enchilo y le digo, no,
No, pues ya para qué les cuento qué le puedo decir. Vas a ver, hijo de tu piquimiqui, me las vas a pagar. Y él, pero lo hace porque sabe que me hace enchilar, pues. Entonces es cabrón, ¿me entienden? Y luego, no leemos. Y luego, espérenme, ahorita les leo. Y luego hay veces que soy yo, que yo le tengo paciencia, porque mira, yo me podré enojar por algo con motivos, porque no me enojo de la nada. Yo normalmente podré renegar de decir, ay, esto o algo, pero no siento un coraje ni me quedo con eso ahí, ¿verdad? No voy a hacer un problema por lo que dije. Pero don Reniego sí se enoja a veces y cuando no anda de humor, es bien difícil que le pueda decir algo porque cualquier cosita truena la bomba y ahí es donde yo le tengo que poner paciencia, porque mi carácter explosivo y que me conteste mal de las buenas, soy como que muy sentida y hemos tenido ese balance de decir, bueno, le voy a dar su espacio. Cuando no entendíamos esas cosas eran pleitos y guerras gachas, ¿verdad? Sí. Pero dura, chicos, yo no comprendía esa parte de le doy su espacio y lo dejo ser. O él, le doy su espacio y la dejo ser, porque yo entendí que los hombres también andan hormonales, o sea, no les llega su menstruación igual que una mujer, pero también tienen esos cambios hormonales cada mes. ¿Sí me explico? Entonces, de ahí que dije yo, empezamos como que a darnos esos tiempos. Él ya encontró la manera de cómo darme espacio. Me cierra la puerta en la cara y le pone seguro y no me deja entrar. Así. Y yo cuando me enojo después de que me hace eso, a mí no se me baja el coraje hasta pues de dos días. O sea que... A veces duerme en el sillón que está ahí para el cuerpo. Amor, ¿por qué dices eso? No, pues cuando te enojas, pues te vas para allá y pues yo me voy a dormir, me encierro, me duermo. Mira, me cierra la puerta, chicos, porque se pone ridículo de sangrón. Y me dice, ¿no te vas a venir a dormir acá? Le digo, no, me cerraste la puerta y dice, ahora sí quieres que me vaya a dormir. Y me quedo a dormir afuera en el sillón, bien a gusto. Que estoy afuera, no aquí. Sí, no, allá arriba, es que allá arriba tenemos así como una mini salita. Todavía no la terminamos todo ahí, ¿verdad? Y ahí me quedo dormida y me dice, bueno, ahí voy a dejar abierta para que si te quieres ir a dormir. No me voy a ir a dormir contigo. Y ahí me quedo, chicos, no voy. Y si al otro día anda de sangrón, no le hablo para nada. No le hablo. Digo que Dios te bendiga y no nos hablamos en todo el día. Él sí, es que él se enoja y se le puede bajar el coraje en un rato, ¿ah? A ver, sí, cuando... Pero yo, eso es lo que yo sí tengo. Yo me enojo y a mí me va a durar 2-3 días, dependiendo lo que me hizo. Cuando no me dices cosas que me hagan enojar así... Nunca le digo nada que lo haga enojar. Él se enoja solo porque le digo sus verdades. Pues ese es el problema, que la Ingrid no se calla. Es que la Ingrid no se calla lo que piensa. Y él se enoja cuando recién nos conocimos. ¿Qué me decías, amor? Ay, las mujeres de aquí son bien bravas, están bien locas, dice. Que porque dice aquí yo estaba muy loca y pues allá donde él vivía. Dice que allá las mujeres de donde él vivía que son más tranquilas, y él me decía que yo estaba muy loca, que porque las mujeres de aquí son bien bravas. Son tranquilas, pues son más cabrones. Y yo, pues yo soy brava, chicos, porque yo digo lo que no me gusta. Más bien aprendí a poner mis límites. Bueno, no es cierto, siempre he sido así, nomás que antes me ponía brava y me pegaba en mis cachetadas. Y ahorita ya aprendí a saber dónde, porque antes decía algo y pues me regresaban 2-3 cachetadas y ya me quedaba como tonta. Güey, sí es cierto, seguramente me voy a quedar como tonta yo. Te dice Pablo, dice, oye, hace rato que pasó por un en vivo y que vio una persona que traía tu mismo color de pelo, tu peinado y tus gafas. Seguro que si no tienes una gemela. No. Haciendo en vivo. Me andan estafando, Vayan a decirle, chicos, que no me anden usurpando, La Ingrid es la Ingrid. Aquí la única chismosa de los lives de las noches, de los lunes y los miércoles, nomás es la Ingrid. Mira, si tiene el lente pegado así como el mío, ¿verdad, amor? Sí. Entonces sí soy yo. Si no, no. Es una usurpadora. No le hagan caso. Sazón mexicano te pone que dice que él es un pan de Dios, dice. ¿Quién? ¿Sazón mexicano es un pan de Dios? Ay, sí, sazón mexicano, te voy a creer. Eso sí no te creo, Fede, te no pone... he conocido un escorpión que sea un pan de Dios. Te pone, ¿estás tomando vodka? No, qué bueno. Lo digo por la botella. ¿Cuál botella? ¿Cuál botella? ¿Esta? No sé. No sé cuál dirá. No sé cuál dices, corazón. No, yo no tomo licor.
Dice, pero al final el don cede de seguro, ¿no? No, al final cuál cede ni qué nada. Lo que pasa es que él tiene mira, Eso te lo pone David. si él cometió el error, pues sí, le baja. Pero si él no cometió el error, no, hombre, ¿qué se le va a bajar? Antes le duraba la luna 2, 3 días, chicos. Ustedes no crean eso, que ahorita ya se ha hecho paciente. Pero él antes tenía el carácter más duro que yo. Yo terminaba yo doblegando las manos. Y ahorita no es que peleemos ni que quien doblega las manos. Simplemente ya nomás aprendimos a darnos nuestro espacio. Como decir, yo así les voy a decir la verdad, así normal, natural. Yo digo, ay, pinche loco, al rato se te baja el coraje ya. Déjame en paz. Y él también me hace lo mismo. Ah, pinche loca, lunática. Porque si me dice, cállate ya, loca, lunática, vete para allá, al rato se te baja el coraje. Y si pasa así. Nomás que a él se le pasa más rápido que a mí, pues. Dice, yo soy más perrucha. Dice David, la vida en pareja que es así, ¿no? Que con sus altibajos, que si no sería aburrido. Sí, es cierto. Es lo sí, que... es cierto, sería no aburrido. todo es color de rosa. Pero miren, yo no creo en las casualidades, chicos. Yo siempre he dicho que Dios te pone yo he aprendido mucho de él, pues. Porque muchos errores, obviamente nadie somos perfectos, ¿verdad? Yo ya tuve mis experiencias, él tuvo las suyas. Y podré decirte que no aprendí. O sea, yo no aprendí de plano de tantas cosas. Aquí es donde yo llegué a aprender muchas cosas y donde yo me hice madura. Porque muchas cosas que yo no entendía, en cosas que me llegaron a suceder en otras relaciones o algo que yo... Típica las mujeres que a veces nos ponemos en el papel de víctimas y a veces hacemos cosas y no nos damos cuenta que no están bien. Pongámoslos así, no diciendo que yo tenía el error, pero por ejemplo en mi carácter yo a veces decía, pues yo soy así y yo quería que las personas me trataran como una muñequita de porcelana, pues y entonces las cosas tampoco no son así, ¿no? Entonces con él yo aprendí mucho, es como decir, lo que no te choca, te checa y eres un espejo. Cuando Dios te pone en un lugar con una persona indicada y que dices tú, hoy no tolero estas cosas, pero tiene un no sé qué que me pone no sé cuánto, pero que lo quiero, pero que me choca, pero que esto, así, es porque algo tienes que cambiar porque esa persona tiene algo que, un reflejo tuyo. Y yo así es como lo entendí con él, porque sí es cierto, muchas cosas que yo llegué a hacer y después él me las hacía, yo decía, chingue su, pero ni modo. Allá es donde aprendí, yo dije, ya sé entonces qué es lo que tengo que hacer. Entonces, para mí eso es, o sea, no lo tomo como cosas malas, al contrario, lo tomo como que Dios nos puso en el camino para aprender, ya sea él de mí o yo de él. Porque es verdad, chicos, nos damos con muchos consejos, o él también a veces me da muchos consejos a mí. Aprendemos uno del otro. Y aunque él no crea, y él se enfada de mí porque dice que a veces sí lo harto porque dice que lo regaño más que su mamá. Pero le digo, que a ver, nomás dime qué hiciste el otro día que te fuiste a trabajar solo. Dime qué llegaste diciéndome en el carro. Nada, ok, se va solo y él es muy chivo loco, es que no lo conocen, él nomás está quietecito aquí conmigo. Pero él es muy canijo, chicos. Entonces... Cuando anda conmigo en el carro, a mí no me gusta que le pise más de 100, porque se siente bien feo ya más de 100, 120 y luego en las carreteras de aquí de Tijuana. Y aparte que la gente aquí está bien loca, siempre se andan aventando los carros por el tráfico, pues la gente está loca. ¿Y qué es lo que hace don Johnny? Pues a veces se enoja conmigo porque me dice que, ay, es que tú eres bien nerviosa y que no sé qué, y que no sé qué tanto. Pues ven y me dice, ¿qué crees? Me dice... Venía dándome unos piques con un carro allá en la vía rápida, díganme ustedes freeway, vía rápida, boulevard, como ustedes le quieran decir, pero esos son lugares donde... Pues neta que esos fueron pues se podrá decir mis 10, 15 minutos de locura. De felicidad, sí, me sentí otra vez que era yo alta. Vete la chingada, ahora resulta que no eres feliz conmigo. No, felicidad, no, de antes me sentí... Ya no estuvieras aquí con nosotros, estuvieras con Diosito, mijito, como eres. Me sentía, no sé, Y luego resulta que el señor viene y me dice, ¿te digo algo? Me dice, venía en el carro, me dice, dándome unos piques con un fulano que me imagino que ni siquiera te peló, pero tú los cucas para irles dando piques en el carro, porque nomás le estás diciendo poquito para irse correteando. Pues. Lo rebasaba y me volvía a alcanzar y lo volvía a pasar y así.
Y luego me dice, le metí hasta 140 al carro, dice, y todavía le quería meter más, dice, nada más porque no sé qué jodidos me dijo. Y le digo, no manches, le digo, la neta te pasa, le digo, por eso, le digo, Diosito me puso en tu camino, porque tú estás loco, me dice, y de tanta adrenalina que sentí, dice, hasta grité, ¡ah! Bien feliz, ¡ay, hijo de tu madre, qué felicidad le da Es andar que cuando sin vas mí! contigo tengo que andar bien despacito, no sé. No es Me despacio. siento... Así en amor, pero es que no manches, aquí se atraviesan los trailers, la gente está bien loca, te avientan los carros, pues imagínense, la gente aquí en Tijuana es bien bronca, bien brava, bien acelerada, y yo le digo a él, no me preocupas tú que no sepas manejar el carro, me preocupa que alguien venga borracho o algo y no sé, pasa un accidente. Te dice, Yo soy todo así. lo que dice Juan González, dice, Aries somos bastante comunicativos, sinceros, honrados, amigables, confianzudos, muy sentimentales, líderes, inteligentes, no somos rencorosos, pedimos perdón y perdonamos, colaboradores, etcétera. Sí. Gente, pues. Y fíjate que sí es cierto de lo comunicativos, porque si ustedes conocieran a mi hijo, hagan de cuenta que es la Ingrid. No, peor, ¿verdad? Que él está más loquito que yo. Armando Jiménez te pone saludos y bendiciones. Saluditos, gracias Armando Jiménez, saluditos. Gracias por estar aquí en el chisme con la Ingrid. Ya saben que el hashtag Ingrid cuenta el chisme que nos hizo el Jan Ramírez. El Rulas dice, ya regresé, me estaba tirando la gasolina. ¿Y ahora qué le hiciste a la moto, Rulas? Te pasas de lanza. De seguro, es que luego el Rulas agarra y se agarra jugando con sus amigos en la moto. Valen Torres dice, wow, hay chisme, te pone. Sí, hay chisme, corazón. Aquí dice, me encanta tu filosofía de vida como pareja. Ahora que ya entienden, dicen, no muchas parejas logran eso. Exactamente, corazón, exacto. Por eso les comento que estando con él aprendí. Pero antes de eso, chicos, también no crean que no. Yo acepté el ver las cosas de esa manera porque desde que yo estoy con él, yo siempre te digo eso, amor, que Dios te puso en mi camino. Siempre lo he dicho, chicos, siempre lo he dicho que Él lo puso en mi camino, porque en el momento donde más necesitaba la ayuda de poder salir corriendo más difícil en mi vida, Él fue la persona que me salvó, lo puedo decir, en todos los sentidos. Ustedes tómenlo como lo quieran tomar. Pero yo cuando recién a él lo conocí, nos alejamos un tiempo, ¿verdad, amor? Sí. Bueno, por él, porque pues ya él se iba, como él no es de aquí de Tijuana, él se iba de aquí para donde él siempre fue chico rebelde, pues, y mi suegra lo traía y él se regresaba, ¿verdad, amor? Sí. Entonces, y de años antes que siempre todo el tiempo. Te han traído a Tijuana y se iba. Regresaba a andar allá. Imagínense, lo acaban de traer ahora y el señorito así llegando, en cuanto va pisando, se les regresa. Como la semana. ¿No dijiste que un día ibas llegando y ese mismo día te regresaste? También, el día siguiente, Pobrecita de mi suegra, nomás no lo podía detener. Pues donde estaba siempre terminaban yendo por mí, donde me metían problemas ya fuera en otra ciudad donde estaba tenía que ir sí, y me traían hasta acá. Que era bien travieso mi esposo, y chicos. me volví a regresar otra vez a mi suegra le causó muchas mortificaciones, aunque no crean ahorita. Por eso les digo que entendimos que por algo Dios nos puso en el camino. Entonces déjame decir esto que hice para que la gente crea lo que, mira, es en serio, crean en Dios, chiquitos. Si no creen en Dios, crean por lo que les voy a decir, miren. Yo estaba en una etapa muy vulnerable en la que yo, pues no voy a entrar en detalles, ¿no? Cada quien tenemos unas vidas difíciles y como sea. Entonces, él se apartó y dejó de hablarme. Yo tenía miedo de tener ese contacto, de poder estar con otra persona. ¿Por qué? Porque ya esas malas experiencias que yo tenía, yo ya no sabía si estaba bien o estaba mal. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que dije? Me encomiendo a Dios. Dije, y si Diosito me lo quita de mi camino es porque no es para mí. Pero si Diosito lo regresa y Él regresa a mí, es porque Dios tiene algo para nosotros dos. Pero en ese transcurso del tiempo, chicos, yo estuve yendo a la iglesia todos los domingos, iba a pedirle a Dios que me diera una señal si realmente Él era para que fuéramos una pareja, porque una pareja que Dios así lo quisiera, y que si no era un hombre bien para mi vida, que mejor lo arrejara, que Él ya nunca me volviera a buscar. ¿Qué dice el tarjeta digital? Dice, pobre el de tu hijo, la vieja que tiene que aguantar. No sé a quién se refiere, ¿no?
Pobre el de tu hijo, la vieja que tiene que aguantar. No sé qué dice tarjeta digital, buenas noches por estar aquí. No sé lo que dijiste con eso, pobre tu hijo, la vieja que que lo explique bien porque no le A ver, entiendo. no sé qué es lo que quisiste decir, Sazón, que diga tarjeta digital. Espero tarjeta digital, que no vengas a estarme atacando y estarme haciendo bullying, porque te encanta estar peleando conmigo, ¿eh? Ya sé que vienes a estarme diciendo de cosas, como que no tienes a Dios en tu corazón, no tienes bonitos sentimientos y tanto odio que tienes, vienes y te desquitas conmigo. Espero que no sea eso, corazón, ¿eh? Espero. Y si es así, pues yo le pido a Dios que se encargue de ti. Así de fácil. Bueno, y les comentaba, ¿qué es lo que estaba diciendo eso? Entonces yo lo que hice, chicos, es que me fui, durante ese tiempo que él y yo estuvimos alejados, yo iba todos los domingos a la iglesia y yo entraba de rodillas desde la puerta de la iglesia hasta el altar, orando, pidiéndole a Dios que me diera una señal y que me diera un mensaje, que si era una persona que no era bien para mi vida, que lo alejara porque yo ya había sufrido mucho con gente que nada más le gusta estar haciendo daño y muchas veces nosotros lo que buscamos, pues como todas las personas buscamos ser feliz, ¿no? Entonces yo ya estaba cansada de eso y aparte como no tenía la madurez para saber si sí estaba bien o no, pues yo dije, la única manera es Dios. Dios es el único que me va a guiar. Entonces durante ese tiempo, se los juro, todos los domingos iba y de repente me manda mensaje. ¿Después de cuánto tiempo? ¿Como 3 meses? Sí. Que ya no nos hablábamos, fíjense, 3 meses que no nos hablamos. Y desde esa vez, chicos, que empezamos a tener contacto, ya desde ahí fuera no nos volvimos a desapartar, ¿verdad? Bien. Por eso es que yo digo que Dios nos puso en el camino, chicos, y por eso es que yo he luchado mucho por mi relación y por cambiar, porque también he tratado de cambiar y mejorar como persona. Yo no soy experta, tengo muchos errores, muchos defectos, soy una persona más imperfecta del mundo, pero lucho por tratar de ser mejor cada día. ¿Por qué? Porque para poder hacer algo bueno en esta vida, nosotros mismos tenemos que nos lleguen las cosas buenas, nosotros tenemos que cambiar y hacer el bien y hacer las cosas buenas para que Dios nos bendiga de la misma manera, ¿no? Entonces esa decisión yo tomé. Dije, ya no voy a estarme lamentando por lo que me pasa, mejor voy a empezar a corregir mis errores. Y después de que yo empiece a tratar de hacer todo bien, ya Diosito me va a decir qué es lo que sigue después de todo eso. Y no me arrepiento, chicos, hemos tenido una relación de muchos años difícil, ¿verdad, amor? Pero hemos aprendido mucho uno del otro. Así es que yo les puedo dar ese consejo, que crean en Dios, chicos, crean en Dios, porque solamente Dios los va a guiar. Y aquí seguimos, imperfectos, pero ahí estamos echándole ganas y buscándole la solución día con día para cada quien ser mejor en su persona. No que él sea mejor para mí ni yo ser mejor para él, que él sea mejor para él mismo, para que las cosas buenas que Dios tenga para él vengan así libres y que tenga su camino limpio y yo también el mío. Dice David, tienes una historia conmovedora. Las estrellas se alinearon o le hiciste una amarre, dice. Yo te digo, Hice una banda. Sí, ¿sabes una cosa? Lo que me dice mi esposo, dice, mami, que tú me embrujaste. Y yo me enojo porque le digo, sí, le dije, yo te embrujé. Le dije, pues allá, mira, lo que me quieras decir, ve y reclámaselo a Diosito, porque él fue el que me escuchó y el que te puso en mi camino. Así es que si algo me tienes que reclamar, ve y díselo a él. Pero sí, por eso yo no lo suelto, aunque me cae gordo a veces. A veces me cae gordo, la neta, a veces me enfada y luego me dice, amor, ¿te enfado? Sí, la neta me enfadas, me hartas. Y yo le pregunto a él, amor, ¿te enfado? Sí, a veces me enfadas, eres bien latosa. Bueno, y así, pero no nos sentimos porque es normal y sí es cierto, chico, hay veces que no tenemos ganas ni de vernos, ni yo misma tengo ganas de verme en el espejo, me caigo gorda. Dice Juan González, dice, qué bueno y muchas felicidades por siempre. Ay, muchas gracias, Juan. Ya no me contestó, dice. Ya no me contestó tarjeta digital, ¿eh? Ay, tarjeta digital. Ya ves, en vez de que seas una personita... Mira, te voy a dar un consejo. Pídele a Dios que te sane tu mente y tu corazón, porque sabes una cosa, si tú sigues viviendo con esa frustración que traes dentro, yo siento que tú tienes mucha frustración dentro de tu interior, y todas las cosas que tú vives, vienes y te sacas todos tus estrés y tu frustración con las demás personas. Yo te invito mejor que hagas un resumen en tu interior y que le pidas a Dios que te ayude a sacar eso, en vez de estar diciéndole a la gente cosas feas.
Mejor sé feliz, deja que los demás vivan como quieran ser. Mira, tú no tienes el control de las personas ni del mundo, el único que lo tiene es Dios. Entonces busca mejor ser feliz y no seas infeliz a través de lo que las demás personas hagan. Eso es un consejo que te doy y te lo digo de todo corazón y no te estoy criticando, porque yo no te voy a criticar, ni te conozco, no tengo el gusto de conocerte porque yo no soy quien para criticarte, pero sí te aconsejo eso, corazón, porque yo siento algo en mi interior que tú tienes una frustración muy grande y eso te causa ser así te causa ser esa persona como, ¿cómo se le dice cuando alguien es una persona que nomás se mete a estar diciéndole cosas a alguien y nomás están peleando con la gente? ¿Te ponen una papa también? No, porque tienen grasa. No sé cómo explicarlo, pero no voy a decir una palabra porque yo no te quiero ofender, ni mi intención es hacerte sentir mal. Al contrario, quiero darte ese consejo, que la verdad busques tu paz interior y que trates de ser feliz, corazón. Al contrario, no importa, porque este mensaje le va a servir para muchas personas. Es mejor ganar amigos que tener enemigos. Eso sí te lo digo. Yo por eso prefiero tener amigos y no tener enemigos. ¿Para qué? No tiene caso. Pero bueno, esté o no esté aquí, no pasa nada, amor. Tú déjame que yo dé el consejo porque así como él, hay muchas personas, no nada más es él. Y si yo le estoy diciendo eso, es porque tal vez Dios me está diciendo este mensaje para ti. Así es que, oilo, mira, date una buena sacudidita, sacúdete el polvo, corazón, sacúdete el polvo y mira, a salir a darle brillo a la vida. Yo también antes estaba bien amargada, era bien enojona y bien antipática. Y no voy a negar que todo lo criticaba, pues antes no hacía nada y todo eso me enfadaba. Pero gracias a mi padre sé que puedo cocinar mucha comida rica y hasta aprendo más y más. Gracias a mi padre se me quitó la amargura. Ahora vivo más feliz, hasta me siento más segura. Ahora sé que sí se puede salir adelante y que empezar de nuevo en la vida nunca es tarde. Ahora sé que sí se puede... Ahora sé que puedo cocinar lo que me gusta con todas estas personitas lindas y seguras de apoyarme para que yo salga adelante, brindándome su apoyo. Para mí eso es importante, ¿eh? Así es, chiquillos. Así es, hay que ser feliz. Aunque ustedes, ¿cómo les voy a decir una cosa? Aunque el mundo ruede, ustedes siempre busquen ser feliz, chicos. Problemas siempre vamos a tener día con día. Eso es algo que yo les puedo decir nada más. Y así, y así. Johnny dice, échale mis rulas. Dice, pero no tengo dinero en la tarjeta. Ay, rulas. Bueno, a ver. Te mando 100 pesos, pues, pero... Ay, mi amor, ¿tú mandaste dinero? Sí, y dice Rulas que falta él, pues. Ay, Rulas, muchas gracias. Déjate pongo, mi amor. Muchas gracias, amor. Dice, mi esposo siempre ya que apoya. rayé para donar, dice, ya que raye, que ya que trae... Dice, pues te sales con tus rimas. Wow, qué bien, dice, pues te sales con tus rimas. Pues yo No. creo que algo traían, porque ya ves que a tu hermano le gustaba como rapear antes de sus locuras. Mira, no sé a qué se deba, pero mi hermano, sus yo creo que nuestros antepasados éramos así, chicos, porque tengo un hermano que mi hermano también le gusta rapear y se improvisa, y hasta mi esposo agarraba cura porque decía, Aira, dice, el Abraham dice, ya le gusta, le digo, es que le gusta escribir. Lo único que mi hermano es muy tímido y pues obviamente, no, ¿cómo te voy a decir? Nosotros no somos personas nada profesionales, ni nada de eso, ni me creo yo una persona que sé hacer música, nada de eso, chicos, para que no vayan a empezar a decir el día de mañana que me siento ya, no. Pero a lo que voy, que se nos ocurre cada cosa, pues, ¿verdad? Y luego las andamos cantando. Y mi hijo es igual. Igual también tiene esa mente donde, ¿cómo se agarraba a cantar? Mi hijo se ponía a componer canciones con él. Y entre los... Le hacían canciones a mi hija, a la Polet. Y la hacían llorar cuando estaban chiquitos, cuando tenía... Pues yo me empezaba a reír. Él se reía, es que es bien burlón. Es bien carrilludo, bien burlón, y dicen que la risa es la que chinga. Y mi esposo, pues mi hijo le componía canciones a mi hija y la hacían llorar. Pues él se reía y el otro le cantaba y la otra bien enojada. Pero no, yo creo que como tenemos una mente muy loca, se nos ocurre decir cada cosa. No, es que se me olvida, chicos, se me olvidan las letras. Dice, amiga Ingrid, que dice que hace ver a descansar. Que muy chida pareja, que tengan una bendecida noche y que sigan los éxitos, que Dios los bendiga siempre. Pues igualmente que Dios los bendiga.
Sazón su- mexicano. en Gracias, su Sazón. vida y en sus proyectos de vida que tenga pensados. Sí, Sazón Mexicano, exactamente lo que dice mi esposo. Muchas gracias, gracias por todo el apoyo que nos brindan, gracias por acompañarnos en este momento tan lindo que la verdad a nosotros nos encanta compartir este momento con ustedes y gracias por todo el apoyo. Que Dios te bendiga, que descanses y que tengas un resto de la semana bendecido. Te vienes el lunes si Dios te permite y nos permite a nosotros, ¿ok? Gracias, Sazón. Pues así es, ¿verdad, mi amor? Así es con esas cosas. Y no es que yo sea cantante, hasta se me olvidan las letras que escribo. No, es que no es que cantes, pues, es que no, en lo personal no todas las personas tienen la facilidad para improvisar, decir cosas, pues. Ay, no, yo tengo tantas... Bueno, yo lo digo por mí porque a mí en lo personal yo no puedo decir. A ver, ¿qué hago, amor, cuando me dicen algo y leo un comentario? Empiezas a sacar rimas tú. Y empiezo a sacar rimas y le digo, ya tengo la respuesta de lo que me dijeron aquí. Y empiezo a cantar. No, y ahorita le tengo una canción que escribí para mi esposo, todavía no la saco. Ayer estaba sentado a un lado de ti escribiendo, ¿verdad? Te pones a reír, está bien que le des ritmo a la vida. Ayer estaba escribiendo una canción para mi esposo, chico. Después les voy a enseñar las rimas que le hice a don Johnny, ¿eh? Que después se las voy a No enseñar. sé si dice alas o salas. Ajá, alas. Olivesos. Dice tú, 2 alas. Hola, besos, hola, alas, saluditos. Gracias, corazón. Pues bueno, mi amor, dice, se me ocurre que al final pongas una base de música e improvises con todo lo que hiciste en el app. Estaría padre, ¿verdad? No, ni me digas, porque no, si me tengo tantas cosas que escribo y que improviso y las tengo escritas. ¿Saben qué es lo que pasa, chicos? Que como no les pongo tanta importancia a las rimas que hago, cuando me acuerdo y quedando aquí con ustedes les empiezo a decir cosas, ¿verdad? Como por ejemplo cuando me tiran hate, que les hago una rima porque ya me dijeron algo feo, pero siempre y cuando busco hacerlo con respeto, chicos, para no contestarles de una manera grosera. Pero estaría padre, lo voy a apuntar, una buena idea, voy a apuntarlo. Dice Montserrat Herrera, dice, hola, saludos, hasta mañana, Dios los bendiga. Desgraciadamente ya me tengo que ir a dormir. Dice que llegó agotada de su trabajo, pero igual que Dios lo bendiga. No, pues igualmente. Gracias, Montserrat Herrera, gracias, mi reina. También. Que Dios te bendiga, mi corazón hermosa, que descanses, que Diosito te dé un descanso reparador para que tengas mucha energía, que todavía falta la semana, ¿ok? Igual te pone Juan González, feliz noche y para todos en el canal. Estaremos viéndonos en otra oportunidad. Claro que sí, Juan González, muchas gracias por habernos acompañado, Juan, ¿verdad, amor? Y gracias, no nada más a ustedes, a todas esas personitas por sus likes, por sus hermosos comentarios, por todos sus lindos deseos, por todo el apoyo que nos están brindando, por aceptarnos con nuestras locuras aquí. No, y aunque usted y por su tiempo, el tiempo es bien valioso. El tiempo es bien valioso, chicos. Y el que estén ahí dedicándonos tiempo pues más que nada en ver tu receta, pues. Y en ver la receta y platicar con nosotros. Platicar y todo, pues eso es valioso, pues es algo bueno, pues que se aprecia, pues es algo que se aprecia demasiado. Pues. Muchas gracias, chicos, por compartir ese tiempo con nosotros y agárrense, porque aquí nosotros, miren, ni hagan de pex el día de mañana que digan, mira lo que dijo la Ingrid o algo, porque nosotros nos hablamos real como somos, A veces si no anda muy de buena don Johnny o la Ingrid, nos hablamos como andemos. Y aquí nosotros vamos a ser reales, para que no se asusten. Mi amor? El Rulas las manitas, dice FDM, dice, ¿y por qué no compones para otros? Así gana dinero extra. Ay, mi rey, cálmate, bueno fuera que yo fuera compositora, no, hombre. Ojalá y Diosito me diera ese don. No, yo nada más las únicas frases que se me vienen a la mente, como eso, por ejemplo, cuando me tiran hate o como la gente que les digo que muchas gracias por acompañarme a preparar las recetitas, cuando dice, ya con esta me despido, ¿no? ¿Cómo dice? No sé, ahorita es que lo que te digo, tengo muchas cosas en mi cabeza y ahorita no me acuerdo. Y acuérdense que cuando uno escribe algo necesitas como que estarlo repasando para que se te quede en la cabeza. ¿Cuántas canciones he escrito? De rimas. Pues lleva en la libreta, pero no nomás una hoja, como 2 hojas. No, es que tengo un montón de rimas, chicos. ¿Y saben desde dónde empecé? De tarjeta, ¿no? De tarjeta digital, porque me quiso intimidar diciéndome cosas feas y desde ahí se me desató la cabeza.
porque dije, ¿cómo que me vienes a atacar? Dije ahorita, y desde ahí se me Yo lo que empezó. creo que son muy intensos los escorpiones. Ajá, sí, como a ustedes no crean, cuando me dicen algo feo, yo los ignoro en ese ratito, pero después lo traigo en mi cabeza y a gracias a Oye, no, y les Sí, agradezco. cuando cualquier cosa que te digo yo, ay, me sigas hasta el cuarto. Me subo yo según si estoy ahí arriba, me bajo y bien. Me dice algo y quiero que me aclare lo que me dijo y voy y lo sigo hasta donde va. Miren chicos, todas las rimas que tengo. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, son un montón, pero a través de esos las hago una sola canción, Mira, pues. te voy a decir lo que pone David. Dice David, dice que son la pareja que discuten en vivo, jaja. Hay otras parejas en vivo que son dulzura, que hasta diabetes dan. Ay, ¿cuál de esas pinches parejas es mentira, chicos? ¿Cómo creen que van a hacer puro miel sobre hojuelas? No, eso es mentira. Aparte les voy a decir una cosa, si es así, es que no es una relación verdadera, algo están ocultando, yo No, lo digo así. Pues se respeta, pues, pero yo en lo personal, Bueno, yo lo dije el otro día, bien raro, pues que yo creo que de un 100%, yo creo que el 99% de las parejas Tienen son disgustos. indiferencias, Amor, pues, es que hasta los porque cristianos no pelean, tienen disgustos. todo mundo diferente, pues, y como te dije, tu mundo es diferente y tú creciste con otras ideas, Yo me ideologías, crié de todo, una manera y yo de otra manera, y es obvio, pues, que dos personas con ideas diferentes, pues, y siempre debe haber ese acuerdo en las cosas. Debe haber un balance. Pero tal vez lo haya, pues, media naranja, pero es bien raro, la verdad. Yo en lo personal no conocí a nadie que de plano yo pueda decir, no discuten ni nada, porque yo no puedo decir eso. Para yo, todas las, así, tanto como de personas conocidas o algo, siempre hay indiferencias. Y cuando hay una indiferencia, pues se tiene que hablar. Exacto, pero yo a lo que voy, ni las personas que están muy cercas a Dios, que podamos decir un cristiano, un católico, también ellos no se pueden decir que tienen peleas, pero tienen disgustos y también, o sea, también tienen esos disgustos, también tienen desacuerdos, también, entonces parte de, entonces yo digo que una pareja que digan todo el tiempo que se llevan bien y que nunca tienen problemas es mentira. De que van a tener problemas, van a tener problemas, nada más que hay gente que es reservada, eso sí lo puedo decir, hay gente que es muy reservada y sus problemas los toman con tanta delicadeza que a veces que ni los hijos ni se dan cuenta que tiene esos problemas, pero aquí mijos, aquí somos mexicanos, en mexicanos estamos muy locos y nos vale cacahuate que truene la balacera por aquí y por allá. ¿Verdad que sí, amor? Bueno, es un decir, pues, no quiere decir que así debemos de ser, no es cierto, pues, pero es que la vida del mexicano es más acelerada la vida. Si hacen una encuesta, te puedo apostar que en la encuesta va a haber más gente que diga que sí discuten con su pareja o algo que la que diga que no. Y a mí me gusta ser real, chicos, yo soy feliz siendo real porque algo que me carcome a mí es estar fingiendo algo que no eres. ¿Te frustra, pues? Te frustras. De primero decir, ay, no, es que tengo que estar dando esta cara. Y luego si se me sale ser mi otra yo digo, ay, no, yo prefiero ser yo. Ya si yo la riego, no, ni modo, soy ser humano, siempre y cuando yo acepte mis errores y corrija lo que estoy haciendo mal, ¿no? Tampoco me voy a llenar en mi soberbia de que yo así soy y me vale. No. Tampoco no soy esa persona. Pero si se vale, chicos, es mejor. Es mejor, mira, no te preocupas por el qué dirán. Si la riegas, la regaste. Y se vale también, y se vale corregir tus errores, y ni modo. Yo siento que de esa manera puedes dar un mejor mensaje a las personas que fingiendo a alguien que no eres. ¿Cómo vas a darle un mensaje a alguien que no eres tú? Lucía García te pone, hola, dice, sí, tienes razón, amiga, te pone, Lucía García. Sí, ¿verdad que sí, Lucía? Así está el merequetengue, corazón. Pero bueno, son cosas que yo he aprendido con el paso del tiempo, ¿eh? No crean que nací sabiendo todo y esto es porque ya la vida me dio tantas revolcadas y como dicen, ya me pasó el huracán 20,000 veces. No, ni aún así todavía nos falta, pues. Nos falta por aprender. Por aprender. aprender todavía muchas cosas en la vida. Todavía nos enronchamos de repente con cosas. Pero ya mantenemos esa conciencia. ¿Sí me explico? Ya hacemos las cosas bajo conciencia. Antes me enojaba y mi cabeza me decía algo y yo sentía que tenía la razón. Ahorita mi conciencia me dice, oye Ingrid, pero, o sea, ¿quién te dice a ti que tú también estás bien? Sí, dice David que la comunidad religiosa es más discreta en sus discusiones y saben cómo resolverlo. Sí.
Exacto, sí, son más discretos y sí, obviamente porque están guiados desde un principio porque Dios les empieza a guiar, pero cuando no, somos bien chivolocos. Exacto. Pero bueno, lo importante es que aprendemos y eliminamos, vamos eliminando poco a poquito lo malo, ¿verdad, amor? Así es. Sí, porque cada día traté de ser mejor, aprender algo nuevo. Mira, él ya se adaptó a mí, yo soy bien ablicha y bien cantaletuda y él no es así y ya se acostumbró. Yo digo que ya te acostumbraste, ¿no? No, pues que... Ah, ¿no te has acostumbrado? No es que nunca me haya acostumbrado, sí, nunca ha sido un problema, pues, para mí. Que yo sea tan cantaletuda. No, nomás cuando me dices cosas a mí que ya te quiero apagar y no te apagas. Pero cuando tú me dices algo es porque ya me prendiste No, pues la sí, yo lumbre. también, pues sí, yo te digo cosas que te van a hacer enojar como todo, pues cuando las parejas Es están que molestas. sabe que él sabe darme en la llaga. Él me pone dedo en la llaga. Y siempre hace lo mismo y le digo a él, ¿por qué me dices cosas que sabes que me vas a dar así como dicen en la pata de palo? Le digo, tú también tienes la culpa, pues. ¿Cómo quieres que yo me controle si tú haces eso? No es como que me diga, ay Ingrid, no me pica así en la llaga. Yo Está digo, dormidito aquí, ahí está ¿ya? dormidito, pues no se metió en Ay, pobrecito, que no lo voy a asustar, ¿eh? Sí, no sé, pero ahí está dormidito, ahí arriba. Ahí está. Ay, tiquito, petioto, ya vi que está chiomilito para extrañar a su mamá. Y está uno muerto ahí, pues ya no sé por qué se murió. Ay. Pero ya era uno de los grandes. Ay, mi tiquito. Ay, amor, pues bueno, vamos a descansar, vamos a dejar que descanse toda esta hermosa gente preciosa. Vamos, estoy bien a gusto y bien feliz, pero ya está. Ay, ya quiero ir a hacer chis, quiero limpiar todo eso. Bueno, sí, en realidad me encantó esta receta porque no se hizo tanto cochinero, ¿verdad, amor? No. Otras veces sí hago un merequetengue. Pero tú de por sí tú haces mucho, cuando tú cocinas, como que... Ay, amor, o sea que me estás diciendo que yo hago mucho cochinero. No y soy cocinero, pero usas muchos trastes, pues. Ah, sí, es que uso muchos trastes, uso muchas Si yo cucharas. cocinara, pues yo lo hiciera todo. Mi esposo usara la misma cuchara para todo. Sí, pero sé que es malo, pues, pero digo, pues me lo voy a comer yo, pues. No, yo no lo hago Ya, por ya. malo, yo por mis No, ideas. malo porque dicen que se contamina y que no sé Los- qué. ah. Pero pues yo no, la verdad no. Es que eso ya no sé. No, yo Yo no. creo que en un restaurante eso sí tiene que ver ya cuando, pues, algo profesional, pero cuando comes aquí en tu casa. Cuando es en la casa sí. Pero yo más que nada, pues porque, vaya amor, imagínate, ¿cuánto tiempo no batallé cocinando en un solo sartén, amor? ¿Cuánto no sé, tiempo cierto. cuando nos robaron todo de la casa? Ya sé. Cocinaba en una sola olla, chicos, tenía para cocinar una. Y no tenía cucharas, no tenía cuchillos, no nada. Yo me doy el gusto de usar todo porque yo soy loca teniendo tantos utensilios en la cocina, yo amo tener. Lo único que no me gusta es después lavarlos, es lo que odio tener que lavarlos después. Dice tarjeta digital, no sé qué, sí, ni para compositora debe servir. Yo la neta no sé si yo así se lo voy a decir, es un pinche cabrón que tiene tanates. Y yo la neta no sé qué chingado se mete a estar insultando a una mujer, ¿sí me explico? Es un hombre, no sé si se le puede decir hombre al cabrón enfadoso. A la ver, neta. ustedes chicos, digan la tarjeta. Ustedes, a ver, yo no voy a decir nada, yo ya le mandé mis bendiciones. ¿Ustedes qué le podrían decir a una persona como tarjeta digital? Imagínense, yo no lo he bloqueado porque yo no soy malo, yo no traigo nada contra él, la verdad, y lamentablemente es un hombre, yo creo de ser un misógino, porque viene a estarme atacando y yo ni lo conozco. Cada cosa que hablo me está atacando, me dice que hablo feo, que soy una loca, que soy enfadosa, que soy aburrida, que mis recetas son una monotonía, que mi promesa es cansada, que cuando me mira que termina cansado. Pero aquí está, chicos, y me está atacando todo el tiempo. ¿Ustedes qué mensaje le darían a una persona así como él? Vayan a verlo a su canal, chicos, vayan a verlo, se llama Tarjeta Digital, a lo mejor es lo que quiere, que le demos publicidad a su canal, porque el pobrecito tiene contenido de tantas personas que ni siquiera hace contenido orgánico, se dedica a hacer, creo que a querer ayudar a personas
con emprendimiento como el de nosotros, con canales pequeños, a quererles Yo dar lo que visibilidad creo que en su ya canal. No, le- déjame decirle, porque yo quiero que la gente me diga, las poquitas personas que estamos aquí, él quiere atención. ¿Ustedes qué le dirían a una persona así como él? ¿Le puedo decir que es un misógino porque venga a atacarme sin que yo lo conozca? ¿O ustedes qué harían? Ustedes díganme, ¿qué hago? ¿Lo dejo porque él está suscrito a mi canal? ¿Qué hago con él, chicos? ¿Qué hago? Díganme, porque a mí me da, ¿saben una cosa? Me da penita, me da tristeza tarjeta digital. Habla de marketing y ni siquiera sabe lo que está haciendo, no sabe de SEO, no sabe de promesas, no sabe de tags, no sabe de nada, o sea, y me viene a atacar a mí, que yo sí soy una persona que de plano no sé nada. Yo no estudié, yo no hice nada y estoy haciendo mi esfuerzo por salir adelante. No importancia le pongan nomás. Y digo, ¿qué haría yo con esa persona? Es malo, lo que a la chingada. No te enojes, amor. No, pero es para que él que escuche te lo voy a que- decir una cosa, es que a mí en lo personal Es que mi esposo sí se gente, enoja. la gente así negativa con esa chingada vibra, la neta en lo personal, a mí no me cae la verdad, y más si es hombre, pues no me puedo imaginar en su vida diaria como hombre, cómo ha de ser el hijo de la chingada, enfadoso, castroso, cabrón. Por eso les digo, ¿ustedes cómo le podrían decir? Viene y me ataca a mí, que yo no sé trabajar, chicos, y que yo, miren, yo cuando empecé a hacer esto yo no sabía editar, ni tenía la menor idea de cómo prender una cámara, nada, amor. Y yo he estudiado mucho, chicos, como ustedes no se imaginan, para yo aprender a hacer esto y salir adelante. Estudié gratuitamente porque no tengo dinero, estudié tus cursos de oratoria para poder saber hablar en cámaras, y aparte yo tengo esa cosa de que yo trabajé muchos años con atención al cliente y por eso tengo esa facilidad de poder platicar con las personas, porque ya tengo eso, más aparte lo que he estudiado poquito, cursos que no tengo la economía para meterme a estudiar algo profesional como un curso de marketing digital en línea chingón o algo, pero lo he hecho con cursos gratuitos, chicos, y si ustedes se imaginarán todo lo que tengo apuntado de todo lo que he estudiado durante estos 3 años, para que tarjeta digital venga y me diga de cosas. No, corazón, a mí me da más tristeza él, pues que él sí tiene un perfil ahí en su canal donde según él es profesional y de plano tiene un desastre, ni siquiera hace contenido orgánico, es contenido reutilizado de otras personas. Yo no sé por qué viene y me ataca, pero bueno, yo no lo estoy juzgando, nomás digo, no entiendo cuál es su mensaje que me quiere dar. Si me quiere hacer sentir mal, que yo no valgo nada y que no soy nada, pues que diga lo que él quiera. Yo, mientras yo esté bien con el de arriba, Diosito me está dando la fortaleza. Dice Jan Ramírez que hace lo mismo, un abrazo a la distancia, que hace como su medicamento. Ay, qué bueno, Jan Ramírez, que Dios te bendiga y muchas gracias. Y gracias por la receta, es que la verdad. ya había venido, porque sí, y sabemos que los países sí tenemos diferentes maneras de pronunciar las cosas, pero él sí está castrando, pues él está chingando, tiene tiempo que se meta a estar chingando. Sí, tarjeta digital va y la viene. es mujer diferente, pues, pero es hombre, pues, ¿qué se gana con el chingando el cabrón famoso? Mira, yo les voy a decir una cosa, yo no es que yo le ponga importancia, pero es que eso es lo que busca, él quiere llamar la atención y lo hace buscando, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a atacar a mí, porque obviamente pues va a decir, ella es la que, la cara del canal o algo y le voy a estar atacando. Primero, yo no soy profesional, se los he dicho, por eso te lo dije en la canción que escribí, te lo dije a ti bien clarito, te lo dije, yo sé que no soy experta, tampoco profesional, así que te equivocaste al entrar en este live, y yo no sé qué cabeza te cabe si te lo dije desde un principio, y también te dije, no te enojes por lo que yo aquí estoy diciendo, al contrario, no es nada personal lo que aquí estoy compartiendo, te dije todavía que no era personal, te dije, esto es solo para crear un poquito de diversión, ya que el otro día tú me quisiste hacer sentir tensión, y te dije, tú no te preocupes porque no soy recorosa, al contrario, me divierto y aprendo que es otra cosa. Te dije también eso jugando contigo, te dije un montón de cosas para querer tener esa conexión, pues podríamos decir, darte un mensaje y que ya te tumbaras el rollo conmigo y no lo quisiste hacer, pues ni modo. Así es que yo lo único que, bueno, mi esposo ya se fue porque la verdad a él no le gusta que te esté dando tanta atención, pero es que a mí no me gusta ser grosera, chicos. Y aún así tú vengas y me ataques, yo no voy a ser grosera, te voy a dar el libre albedrío de que tú te retires solito de mi canal. Y si tú te quieres seguir quedando aquí, también te voy a dar la decisión de que te quedes. El día que tú te vayas a retirar, te vas a retirar por tu propia cuenta, ¿ok? Así de fácil.
A mí no hay piedra alguna que me vaya a hacer sentir mal, corazón. Yo solamente trato de crear diversión y de estar compartiendo un ratito con las personas que realmente tienen esas ganas de compartir conmigo y yo también con ellos, ¿ok? Pero bueno, chicos, ya no quiero seguir más con tanto rollo porque a mí en lo personal no me causa ninguna molestia. Mi esposo tampoco no es que se moleste, nada más que yo siento que él prefiere irse para no faltarte al respeto, porque mi esposo, él sí no se va a callar y te va a decir las cosas como son. Yo no, corazón, yo sí tengo un poquito más de respeto y yo sí soy un poquito más, pues un poquito más consciente con las personas y les tengo un poquito más de empatía. Y esa es la conclusión que yo llegué. Pero bueno, chicos, gracias por haberme acompañado, todas esas personitas que vinieron el día de hoy, que nos acompañaron, que se dedicaron el tiempo para estar compartiendo el día de hoy con nosotros algo tan delicioso. Y los quiero con todo mi corazón, chiquillos. Gracias por todo el apoyo que nos brindan y siempre sean felices, chicos. Sean felices. No permitan que gente que está dañada de su cabeza, dañada de cosas malas, ¿ok? A eso me refiero. Que tengan su cabeza tan envenenada con cosas malas y con un corazón tan negro y tan sucio, no dejen que nadie les quiera apagar esa luz que ustedes sienten. Ustedes, mira, me protejo. Así es, corazones, pero bueno, gracias por todo, nos vemos el lunes si Dios quiere y sean felices, chiquillos, sean felices, ustedes pídanle a Dios y no díganle, que se me vaya, que se me vaya, que se me vaya toda esa basura. Mira, tarjeta digital, una sola cosa te voy a decir a ti. Una sola cosa te voy a decir a ti. Que Dios te bendiga, corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te dé muchos años de vida, que te dé paz, que te dé amor. Y ya te di mucha atención, ¿ok? Lo que tú no sabes es que yo soy toda una guerrera y que a mí no me intimida lo que me diga cualquiera. Si esto que te diga me suena muy soberba, pero es que Dios, mi Padre, me dijo que aprenderá, que yo solo estoy de pasada y que yo me divirtiera porque esta bendición no se la da cualquiera. Así es que Diosito, mi hijo, tú diviértete, esta vida nomás estás de pasada y disfruta de las bendiciones que yo te lo doy. Así es que es lo único que yo estoy haciendo, mis amores, ¿ok? Haciendo todo lo que Diosito me dice. Ok, pero bueno, bye, ya los dejo, chiquillos, porque si no me voy a agarrar hablando aquí mucho, ¿ok? Nos vemos y que Dios los bendiga. A ver. Esa tarjeta digital dice debe ser no sé, un boludo que no tiene nada más que hacer, debe estar ardido, dice la tarjeta. Y la comida, saludos. López Muñoz, saluditos, gracias, corazón. Dice, bien dicho, dice, estaría genial, dice, ponle a tus rimas. Ay, corazón, ahorita ni me acuerdo. Mira, ya que no esté tarjeta digital, les voy a decir todas las cosas que hago. Es que, mira, les voy a decir una cosa. Ahorita como, aunque no crean, traigo un poquito, no tensión, pero ahorita ya ando cansada y como que se me va el tape. Pero cuando menos me lo espere, se me ocurre y después les digo cosas. Pero ustedes no se preocupen, diviértanse, acuérdense lo que les digo. Yo no soy recorosa, al contrario, yo me divierto y aprendo, que es otra cosa, chicos, ¿ok? Pero bueno, ya no les quito más tiempo. David, muchas gracias. Déjame despido de esas personitas que vinieron el día de hoy. Para David, para López Muñoz, muchas gracias, que Dios te bendiga. FDM, muchas gracias. Jan Ramírez, que Dios te bendiga, corazón. El lunes nos vemos y gracias por esta rica receta, mi corazón, ¿ok? Lucía García, muchas gracias, mi reina. Rulas, para Ixel, para Sansón Mexicano, para Lecita, que siempre están con nosotros, y Rulas. Carmen Hernández también, para Juan, que el día de hoy vino, nos acompañó, David, y Juan González. Bueno, son todas esas personitas, Tauro, que también vino el día de hoy, nuestro Sazón Mexicano. Bueno, son personitas que siempre están con nosotros, que nos aman y que los amamos nosotros con todo el corazón. Chicos, no los quiero dejar. Yo soy bien bablichi, hablo mucho y nunca me quiero ir, pero bueno, esto se tiene que acabar el día de hoy. Los quiero mucho, gracias por todo, ¿ok? Acuérdense, buena actitud sobre todo, ¿ok? Nos vemos el lunes si Dios nos permite. Bye, chicos. Oigan, les voy a subir un videíto en estos días por si gustan verlo, ¿ok? Las personitas que nos quieran acompañar, voy a subir el videíto de cómo hicimos para decorar esta cocina. ¿Sale? Vale, chicos, ahí lo esperan, nos vemos. Bye, bye, chiquillos. Ahora sí, me voy. Adiós. Miren.
ir en esta cosa. Dice chao a todos, David. Gracias, David. Dios te bendiga, Montserrat. Gracias, mi corazón preciosa, mi reina. Gracias. Nos vemos, mis amores, ¿eh? Nos vemos el lunes si Dios nos permite.